Hola, y bienvenidos de nuevo. Ahora que hemos repasado algunos de los conceptos fundamentales de cosas como resistencias, LEDs, circuitos en serie y paralelos, podemos avanzar hacia algunos componentes eléctricos más emocionantes, como el transistor y el condensador. Al aprender sobre transistores o condensadores, podemos abordarlos desde una de dos lentes: aplicaciones de corriente continua o CC o K, aplicaciones de corriente alterna. En la próxima serie de videos, hablaremos sobre cómo podemos usar el transistor y el condensador con corriente continua o CC. Entonces, ¿qué es la corriente continua? Bueno, es corriente que solo fluye en una dirección, nunca cambia su dirección. Así que la corriente de nuestra batería aquí, puedes ver, es corriente continua. Es DC. Nunca cambia de dirección. Siempre está siendo empujado fuera del terminal positivo y hacia el terminal negativo para el flujo de corriente convencional. Puedes ver que la razón por la que esto sucede es porque nuestro voltaje proporcionado por nuestra batería o nuestra fuente de alimentación, cualquiera que sea nuestra fuente de voltaje de CC, es un voltaje constante. No varía, ¿verdad? Así que en este ejemplo de aquí, siempre estamos proporcionando 1,5 voltios. O si es una batería de 9 voltios, es una fuente de 9 voltios. O si es nuestra fuente de alimentación, tal vez pueda variar, pero siempre es constante dentro del ámbito del circuito. Y así el gráfico del voltaje proporcionado por estas fuentes de CC se parece a esto. Es constante, no cambia. Mientras que tal vez el voltaje proporcionado por una fuente AC podría verse así. Es positivo y luego negativo, y continuaría alternando en su dirección. Tal vez una fuente de voltaje como esta es como un micrófono, donde un imán se mueve hacia adelante y hacia atrás a través de una bobina de alambre. Lo que esta fuente de voltaje causaría es que la corriente no fluya continuamente en una dirección, sino más bien para que la corriente se mueva en una dirección y luego retroceda en la otra, y luego en una dirección y retroceda en la otra. Y vamos a discutir más sobre la corriente alterna en el futuro. Así que ahora que tenemos una comprensión o hemos introducido este concepto de corriente continua, corriente que solo fluye en una dirección proporcionada por una fuente de voltaje de CC constante, tendría sentido tal vez mirar un poco más de cerca al diodo. Ya que dijimos que un diodo solo permite que la corriente fluya en una dirección, del ánodo al cátodo. Ya hemos introducido muchos de los conceptos del diodo cuando exploramos el LED, pero en este video les vamos a dar un poco más de concreción. Así que sigamos adelante. Así que aquí hay una imagen de un diodo típico. Un diodo es solo un dispositivo que permite que la corriente fluya en una dirección, pero no en la otra. Y así los diodos tienen polaridad determinada por un ánodo o un extremo positivo en un cátodo o un extremo negativo. Así sucesivamente LED, ya hemos visto el diodo emisor de luz. El ánodo es el cable largo, el cátodo es el cable corto. Y aquí está el símbolo esquemático para un diodo, para un LED. Y aquí está el símbolo esquemático para un diodo normal. Observe que solo nos faltan estas dos flechas que están aquí que indican que se está emitiendo luz desde el diodo. En un diodo clásico, no hay una pata larga o una pata corta, pero lo que se indica aquí es una franja plateada que generalmente indica el extremo del cátodo del diodo. Así que puedes verlo aquí en el esquema. Ahí está esa raya. Ahora, cuando un diodo permite que la corriente fluya, se dice que está polarizado hacia adelante. Entonces, si ponemos voltaje positivo aquí y tierra aquí, la corriente fluirá del ánodo al cátodo. Está polarizado hacia adelante, pero si lo tuviéramos polarizado hacia atrás, es decir, si pongo mi voltaje positivo aquí y mi tierra aquí, entonces la corriente no puede fluir. Así que no fluirá cuando esté polarizado hacia atrás, y en cambio actuará como un aislante. Así que no permitirá que la corriente fluya. Y hay muchos tipos diferentes de diodos, y como dijimos, ya hemos visto el LED. Así que hablamos un poco sobre el LED. Dijimos, oye, el LED solo requiere una cierta cantidad de voltaje para encenderse. Y una vez que está encendido, realmente no proporciona ninguna resistencia, simplemente deja que fluya mucha corriente a través de él. Y todos los diodos se comportan de esta manera. Entonces, para que un diodo permita que fluya la corriente, tienes que encender el diodo. Y aquí ponemos encender entre comillas. ¿Cómo? ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, encender un diodo requiere una pequeña cantidad de voltaje. Tienes que proporcionar suficiente voltaje para hacer algo de trabajo para comenzar a empujar la carga a través del diodo. Y una vez que comienzas a empujar la carga, o una vez que comienzas a dejar ir la corriente, incrementos muy pequeños en ese voltaje aplicado a través del diodo darán como resultado enormes ganancias de corriente. Así que podemos verlo aquí mismo que, de acuerdo con este gráfico, aquí hay solo un diodo arbitrario. Si aplicamos 0.1 voltios a través del diodo, no fluye corriente.
La corriente está en el eje y, si aplicamos 0.4, nada. Pero tal vez lleguemos justo aquí y estemos como en 0.6 voltios. Y ahora tal vez la corriente esté comenzando a fluir. Y si continuamos subiendo, vamos a obtener enormes ganancias de corriente para aumentos de voltaje muy pequeños aquí. Así que dijimos, y esto es realmente importante, que los diodos no son dispositivos ómicos. No siguen la ley de Ohm. Simplemente necesitan su voltaje de polarización directa, el voltaje requerido para encenderlos. Y luego permitirán que fluyan grandes corrientes. Ahora el voltaje de polarización directa varía de un diodo a otro. Entonces, como un diodo de silicio típico, tal vez podamos decir que necesita alrededor de 0.7 voltios. Un diodo de germanio es tal vez 0.3 voltios. Y los LEDs, realmente, pueden variar. Y creo que vimos esto cuando incluso estábamos mirando nuestros LED verdes, rojos, amarillos y azules. Todos tenían diferentes voltajes directos. Así que podría ser desde 1.4 voltios hasta 4 voltios simplemente para encenderlos. Así que si miramos aquí tengo dos fotos. En este caso, acabo de crear dos circuitos en serie, incluyendo una resistencia de 200 ohmios, un diodo y un LED que va a tierra. Así que hay un camino para que la corriente fluya. Y aquí podemos ver que este diodo está polarizado hacia adelante porque tenemos voltaje positivo aquí a 9 voltios en VCC. Estamos dejando caer algo a través de la resistencia, pero tenemos voltaje positivo aquí en el ánodo. Y la corriente puede fluir del ánodo al cátodo. De nuevo, ese cátodo indicado por la raya aquí. Y luego esa corriente puede fluir hacia abajo a través del LED. Así que estamos permitiendo que la corriente fluya aquí. Pero si cambio la polaridad del diodo, así que puse el cátodo aquí, ahora no fluye corriente porque ahora estamos polarizados invertidamente. Y esto esencialmente tiene una cantidad infinita de resistencia. Estamos aquí en esta área. Independientemente de la cantidad de voltaje que pongamos, no va a fluir ninguna corriente. Deberíamos decir que si pones demasiado voltaje aquí, de hecho, puedes lograr el colapso, y puedes hacer que la corriente comience a fluir en la otra dirección, lo cual no creo que realmente queramos. En realidad, no lo sé. Podría haber algunas buenas aplicaciones de eso que simplemente no estoy pensando en la parte superior de mi cabeza, pero típicamente, siempre vamos a tratar de mantener nuestros diodos en este modo de polarización hacia adelante. Así que miremos aquí. Lo que he hecho es que he configurado algunos multímetros aquí para leer. Si miramos aquí, este primer multímetro está configurado como un amperímetro para leer la corriente que fluye a través de mi circuito. Y esto aquí está configurado como un voltímetro para leer la caída de voltaje a través del diodo. Entonces, si te das cuenta aquí, mi diodo está polarizado invertido. Tengo el cátodo aquí cerca del voltaje positivo. Y estamos leyendo un voltaje negativo a través del diodo. Así que está invertido biased. Y cuando eso sucede, cuando está polarizado invertido, no vemos corriente fluyendo a través del circuito. Independientemente de la cantidad de voltaje que pongamos a través del diodo, estamos poniendo casi todo nuestro voltaje de suministro de 9 voltios a través de ese diodo allí. Y no estamos recibiendo corriente porque estamos en polarización inversa. Así que ahora, volteemos el diodo. Hagámoslo polarizado hacia adelante. Así que ahora, tenemos el ánodo aquí al lado del voltaje positivo. Tenemos el cátodo aquí a tierra. Entonces, si miramos, vamos a suponer que este diodo tiene un voltaje de polarización directa de aproximadamente 0.7 voltios. Eso significa que no fluirá corriente hasta que el diodo esencialmente se enciende con una caída de voltaje de 0.7 voltios. Entonces, si mira aquí, mi fuente de alimentación está configurada actualmente en 0.46 voltios, menos que la polarización directa del diodo. Y si miramos, el voltímetro está leyendo la caída de voltaje a través de este diodo como aproximadamente 0.45 o 0.46 voltios. Es el mismo voltaje que mi fuente de alimentación. Y el diodo no está encendido, ¿verdad? Entonces el diodo no está encendido. Entonces no debería fluir corriente. Y si miramos el amperímetro aquí, hay 0 amperios fluyendo a través de este circuito. Así que todo el voltaje se cae a través del diodo. No se cae voltaje a través de la resistencia. Y anteriormente vimos que es esta resistencia la que determina la cantidad de corriente que va a fluir en este circuit. Entonces, debido a que no hay caída de voltaje aquí, no va a haber corriente fluyendo en este circuito. Ahora, ¿qué sucede cuando subimos nuestro voltaje de suministro? Así que aquí, podemos ver que he subido el voltaje de suministro a aproximadamente 2 voltios en esta primera imagen. Así que ahora, deberíamos tener suficiente voltaje para encender el diodo. Y así, si miramos el diodo a través del voltímetro, ahora estamos bajando alrededor de 0.66 voltios, que está bastante cerca del voltaje directo asumido de 0.7 voltios. Entonces, esencialmente, el diodo se está encendiendo. Así que el diodo está encendido, lo que significa que, oye, deberíamos ser capaces de empezar a dejar que algo de corriente fluya por aquí. Y así, si miramos aquí, en este momento, la corriente en este circuito es de unos 6,6 miliamperios. A medida que subo el voltaje aún más, así que ahora, voy a subir esto a unos 4,45 voltios. Está bien, así que subiéndolo a 4.
45 voltios, ¿cuánto voltaje se cae a través del diodo? Bueno, no mucho más, solo como 0.71 voltios. Así que esencialmente duplicamos con creces nuestro voltaje de alimentación. ¿Y el voltaje a través del diodo solo aumentó en qué, como 0.05 voltios? Así que la caída de voltaje aquí no está cambiando mucho. Así que eso significa que tenemos que estar bajando mucho más voltaje a través de esta resistencia. Y a su vez, el aumento de voltaje a través de esa resistencia va a aumentar la corriente que vemos fluir. Y ahora, vemos que tenemos 18.4 miliamperios. Así que estamos permitiendo que fluya más corriente con un aumento muy pequeño a través del voltaje del diodo. Y ahora, vayamos aún más. Así que ahora, vamos a subirlo a 9 voltios. Así que ahora, nuestra fuente de alimentación es de 9 voltios. Y si miramos, la caída de voltaje del diodo solo ha aumentado a 0.74 voltios. Así que realmente, no es un gran aumento. De hecho, solo aumentó en 0.03 voltios. Pero esa caída de voltaje a través del diodo ha causado un enorme aumento de corriente. Ahora estamos en 40.6 miliamperios de corriente. Así que aumentamos nuestra corriente en que era antes, era como 18.4 miliamperios. Y ahora es de 40.6 miliamperios. Entonces, con un aumento de 0.03 voltios a través de nuestro diodo, ahora estamos dejando que fluyan 22.2 miliamperios más de corriente en este circuito. Y eso coincide exactamente con lo que muestra nuestro gráfico aquí. Así que no teníamos corriente fluyendo, no había corriente fluyendo, no había corriente fluyendo. Y luego, alcanzamos nuestro voltaje de alimentación, nuestro voltaje de polarización directa. Y luego, vimos aumentos muy pequeños en el voltaje a través del diodo, lo que resultó en enormes ganancias de corriente a través de ese diodo, que es exactamente lo que esperábamos. Y es lo que hemos visto aquí en este video y en nuestros videos anteriores trabajando con los LEDs. Ok, así que creo que este es un muy buen lugar para detenerse. Ahora que hemos introducido los diodos, podemos pasar a hablar tal vez de los transistores, que en el corazón de un transistor no es más que un diodo, que nos va a dar estas enormes ganancias de corriente. Así que les hablaré en el próximo video. Hola, y bienvenido de nuevo. En el siguiente video, vamos a presentar un nuevo componente de circuito, el transistor, y vamos a ver cómo podemos conectar los transistores para que funcionen como interruptores con corriente continua. Un transistor es un componente electrónico de 3 terminales que realmente puede hacer 2 trabajos diferentes. Puede funcionar como un amplificador o como un interruptor. Entonces, cuando funciona como un amplificador, lo que hace esencialmente es tomar una pequeña corriente eléctrica en un extremo, a la que llamaremos entrada, y produce una corriente eléctrica mucho más grande en el otro extremo, a la que llamaremos corriente de salida. Ahora, cuando hablamos de amplificar señales, de lo que realmente estamos hablando es de señales de K. Queremos que el tamaño de la señal varíe con respecto al tiempo. Y eso es algo que va a ser una señal de K, y hablaremos más sobre señales de K y amplificadores más adelante. Para el propósito de este video, realmente vamos a ver el transistor como un interruptor, donde toma una pequeña corriente eléctrica que fluye a través de una parte del transistor. Y hace que una corriente mucho más grande fluya a través de la otra parte del mismo. En otras palabras, la corriente pequeña se enciende en una más grande. Y podrías decir, bueno, estas dos cosas suenan igual, ¿verdad? ¿Estás amplificando la corriente pequeña a la corriente grande? No necesariamente, porque aquí, la pequeña cantidad de corriente siempre va a producir esta enorme cantidad de corriente, independientemente del tamaño de la pequeña cantidad. Y así, con suerte, aclararemos eso en este video, de alguna manera avanzando. Y solo diremos aquí, hay muchos tipos diferentes de transistores. Así que tengo una foto de una variedad de ellos. Vienen en todas las formas y todo tipo de funciones. Hay múltiples formas de diferentes transistores. Así que el transistor que vamos a usar es el transistor PN2222, que es un transistor de propósito general. Pero lo que es más importante, es un transistor de unión bipolar NPN. Entonces, en un transistor de unión bipolar NPN, hay 3 terminales llamados el colector, la base y el emisor. Y así, aquí, puedes verlos conectados o etiquetados aquí en esta imagen con el lado plano del transistor hacia arriba. Tienes el emisor, la base y el colector. Y esencialmente, si miras aquí en el esquema de nuestro transistor NPN, puedes ver lo que parece ser el símbolo del circuito del diodo entre la base y el emisor del transistor. Y esencialmente, tenemos, al igual que el diodo, tienes que polarizar un transistor para encenderlo.
Así que lo que eso significa es que tienes que tener al menos 0,7 voltios, aproximadamente 0,7 voltios aquí en la base, para dejar caer esos 0,7 voltios a través de este diodo para encender el transistor. Y eso va a ser enorme para nosotros, que necesitamos estos 0,7 voltios para encender nuestro transistor. Así que estamos haciendo referencia a eso aquí ahora mismo. Así que aquí hay otra forma de mostrar que siempre y cuando haya aproximadamente los 0,7 voltios a través del diodo entre la base y la unión emisora del transistor, entonces el transistor va a estar encendido. Así que una corriente realmente pequeña que fluye hacia la base de nuestro transistor aquí mismo enviará una corriente mucho más grande desde este colector hacia el emisor. Y cuando esto sucede, esencialmente es como si un interruptor se cerrara. Un interruptor se cierra justo aquí y esta gran corriente puede fluir. Pero eso solo sucede si estás 0,7 voltios más alto en la base que estás en el emisor. Así que puedes bajar esos 0,7 voltios, enciende el transistor, que esencialmente cierra nuestro interruptor, y podemos enviar una corriente masiva de esta manera. Así que esto es como una bonita representación pictórica de cómo funciona este interruptor de transistor. Así que vamos a poner un transistor en la placa de pruebas. Ahora, probablemente verás a diferentes personas haciendo cosas diferentes aquí con la colocación de transistores en placas de pruebas. Normalmente, me gusta saltar el espacio de la placa de pruebas con el transistor. Así que giro cuidadosamente el transistor para que el lado curvo quede mirando hacia la izquierda. Y luego alineo mis piernas para que la base esté aquí en el lado izquierdo. El colector está aquí en el lado derecho, lo cual es bueno porque normalmente conectaré mi colector a VCC, que está en el riel superior. Y mi emisor está aquí abajo en el extremo inferior de la placa de pruebas, lo cual es bueno porque normalmente conectaré el emisor a tierra. Así que echemos un vistazo. Pongamos un transistor en la placa de pruebas ahora mismo, y asegurémonos de que todos podamos hacer eso. Así que tengo mi transistor justo aquí. Así que aquí está, las tres patas. Me aseguraré de que el lado curvo esté mirando hacia la izquierda. Cuando haga eso, simplemente pondré mi transistor con mis piernas así. Está bien, perfecto. Así que ahí está mi transistor configurado con la base justo aquí, el colector aquí, y mi emisor aquí abajo, esos tres cables del transistor. Así que ahora hablemos de cómo podemos conectar esto como un interruptor de transistor. Y realmente, supongo que probablemente hay dos formas con las que podríamos hacer esto. La primera es que podríamos poner nuestra carga, y para nuestra carga, vamos a usar un LED, algo realmente simple. Podríamos quitar nuestra carga del emisor del transistor, o podríamos quitar nuestra carga del colector del emisor. Y hablaremos de algunas de las posibles diferencias de por qué querríamos hacer esto. Así que conectemos primero el interruptor del lado del emisor. Así que lo que vamos a hacer es poner nuestro transistor en la placa de pruebas, y luego vamos a usar un cable de puente para conectar el colector directamente a VCC. Así que nuestro colector solo va a estar conectado a 9 voltios. Y luego vamos a apagar el emisor aquí, vamos a usar una resistencia limitadora de corriente de 200 ohmios en un LED a tierra. Así que cuando hago esto, el transistor estará apagado porque no hay corriente que fluya hacia la base. Así que no hay corriente fluyendo desde el colector al emisor. El transistor no está encendido porque no hay voltaje aquí para caer a través de nuestro diodo. Así que lo que podemos hacer es tomar una resistencia de 100K, que es marrón, negro, naranja, de VCC y ponerla en la base, que es lo que estamos mostrando aquí mismo. Y eso va a proporcionar el voltaje o la corriente necesarios para encender nuestro transistor. Así que conectemos esto, y luego hablaremos tal vez un poco sobre una posible deficiencia de este circuito. Así que si vengo aquí, ya tengo un transistor en la placa, así que se ve genial. Tomaré un cable de puente y pondré mi colector directamente en VCC o 9 voltios. Off de mi emisor, tomaré un 200 ohmios resistencia y entraremos en un LED en tierra. Y como dijimos, cuando esto sucede, el LED debería estar apagado, y lo está. Todavía no está encendido porque no tenemos ninguna corriente que fluya hacia la base y no hay caída de voltaje desde la base hasta el emisor. No tenemos esa caída de 0,7 voltios aquí, así que pongamos esa resistencia de 100 kiloohmios para enviar solo un pequeño corriente en mi base. Así que simplemente saltaré desde 9 voltios. Y cuando haga esto, espero que veamos nuestro interruptor encendido.
¿Y lo hacemos? Perfecto. Entonces nuestro interruptor está encendido, así que eso es genial. Así que aquí tenemos que la caída de voltaje está presente. El interruptor del transistor se encendió. Está apagado. Está encendido. Está apagado. Está encendido. Está apagado. Ahora, si volvemos a nuestra presentación, una de las cosas que notaremos aquí es que dijimos que la base tiene que ser 0.7 voltios más alta que el emisor, ¿verdad? Entonces la base aquí tiene que ser 0.7 voltios más alta que el emisor para que el diodo se encienda. De lo contrario, no va a haber un voltaje para caer a través del transistor. Entonces, en esta configuración, tenemos que ser 0.7 voltios más alto que cualquier voltaje requerido que necesitemos a través de la resistencia y el LED. Así que eso podría ser bastante significativo. Probablemente estamos cayendo como, no sé, 1 voltio, 4 voltios aquí. Estamos bajando algo de voltaje aquí, así que tal vez tengamos que estar en como, solo diremos 3 voltios aquí mismo. Eso significa que estamos cayendo menos voltaje sobre nuestra resistencia, lo que luego limitará nuestra corriente base. Y así hablemos de esa corriente base aquí por un segundo. Si miras, tengo mi amperímetro configurado. Aquí, estoy conectado mi amperímetro en serie a este interruptor de transistor. Y estoy leyendo una pequeña corriente base. Estoy leyendo sobre 41 microamperios, ¿de acuerdo? Y luego, si miro la salida, aquí tomé el amperímetro en serie con mi salida. Y estoy leyendo mi collector current. Es enorme. Es aproximadamente como 10.88 miliamperios. Así que realmente, creo que si divides los dos, eso es aproximadamente como 256 veces la corriente. Así que estamos obteniendo una enorme amplificación de corriente aquí. Pero lo que vamos a ver es que nuestra corriente base, 41 microamperios, es limitada. La estamos limitando porque estamos poniendo nuestra carga en el emisor, requiriendo que el voltaje sea aún más alto aquí en nuestra base. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Bueno, podemos conectar nuestro interruptor de transistor al lado del colector. Y así vamos a conectar esto ahora. Así que aquí, lo que vamos a hacer es tener nuestro transistor en la placa de pruebas. Y en lugar de vincular el colector directamente a VCC, vamos a poner nuestra carga aquí en el colector. Así que tengo mi resistencia de 200 ohmios en un LED en el colector. Y luego lo haré conecte a tierra el emisor directamente a tierra. Y de nuevo, esto no se enciende. El LED no se va a encender porque no hay corriente aquí en la base. No hay voltaje aquí. No hay los 0.7 voltios necesarios para caer a través de la base al emisor. Así que lo que podemos hacer es poner una resistencia de 100 kilo-ohmios aquí para enviar una corriente, pon un voltaje aquí mismo. Y veremos que el LED se enciende. Y ahora, lo que es realmente bueno de esto es que porque el emisor está conectado directamente a tierra, esto está exactamente a 0 voltios. Tenemos que estar 0.7 voltios más alto que eso en la base. Así que eso significa que solo tenemos que estar a 0.7 voltios aquí mismo, lo que significa que podemos dejar caer más voltaje a través de esta resistencia, lo que significa que podemos tener una corriente base más alta, lo que resultará en una corriente de colector más alta. Así que conectemos esto, y echemos un vistazo ahora mismo. Ok, así que voy a sacaré este cable de puente. Está bien, así que sacaremos eso, y voy a dejar todo configurado igual aquí. Y solo voy a cambiar mi carga. Así que pondremos la carga en el colector ahora. Así que vamos a poner mi resistencia de 200 ohmios bajando. Así que ahí está mi resistencia de 200 ohmios. En mi LED, asegúrese de que la pata larga de su LED, el ánodo, esté orientada hacia la resistencia. La pata corta, el cátodo, va al colector. Y ahora conectaremos a tierra nuestro emisor. Muy bien, y tan pronto como lo hacemos, vemos que nuestro LED se enciende. Perfecto. Si quito mi voltaje y corriente en la base, el LED se apaga, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Así que seguro que parece que tal vez estas cosas están haciendo, estos dos circuitos, el lado del emisor y el lado del colector, están haciendo exactamente lo mismo. Y para este caso, para un simple LED, son. Pero para tal vez dispositivos que requieren un voltaje mayor, definitivamente desea ponerlos en el colector en lugar del emisor. Porque si tienes algo que requiere un voltaje enorme aquí abajo, eso significa que vas a requerir un voltaje enorme en la base, y vas a limitar suficientemente esa corriente base. Así que veamos la corriente base aquí para este interruptor del lado del colector. Porque recuerden, para el interruptor del lado del emisor, vimos que la corriente base era de 41 microamperios, y estábamos obteniendo alrededor de 10.88 miliamperios en la salida. Ahora lo que he hecho es aquí,
poniendo mi amperímetro en serie, estoy obteniendo 80 miliamperios de corriente base. Así que estoy obteniendo mucha más corriente base, lo que significa que probablemente debería obtener más corriente del colector. Y definitivamente lo hago. Obtengo alrededor de 14.43 miliamperios de corriente del colector. Así que más corriente base aquí, más corriente del colector. Bueno, todavía estamos obteniendo enormes ganancias de corriente, unas 180 veces. Pero al poner la carga en el colector, ahora tenemos, como dijimos, este voltaje del emisor está justo en cero. Así que solo tenemos que estar a 0,7 voltios aquí, lo que significa que podemos dejar caer más voltaje a través de nuestra resistencia, lo que va a crear más corriente para nosotros a través de allí. Ok, así que creo que este es un gran lugar para dejar de mirar los interruptores de transistores. Y en nuestro próximo par de videos vamos a ver algunas aplicaciones de esto, así que no puedo esperar a verte en los próximos videos. Hola, y bienvenido de nuevo. En este video, vamos a hablar sobre uno de los circuitos más importantes que nos van a ayudar a avanzar, y ese circuito es un divisor de voltaje. En este momento, todavía tenemos que interactuar manualmente con nuestros transistores cuando intentamos usarlos como interruptores, porque estamos usando voltajes fijos de CC. Ahora, no siempre tendremos voltajes fijos, sin embargo, a medida que comencemos a pasar a la corriente alterna, pero por ahora, podemos variar nuestro voltaje aprendiendo a usar un circuito conocido como divisor de voltaje. Y así, este esquema de aquí representa un divisor de voltaje. Son simplemente dos resistencias en serie. Y lo que sucede es que tenemos algo de voltaje de entrada aquí. Al comienzo de nuestra primera resistencia, tomamos un voltaje de salida entre las dos resistencias, y luego nuestra segunda resistencia se lleva a tierra. Entonces, si lo piensas, estas dos resistencias están en serie. Así que vamos a bajar algo de voltaje a través de esta resistencia a medida que empujamos la corriente, y luego vamos a bajar algo de voltaje a través de esta resistencia a medida que empujamos la corriente a tierra. Dependiendo del tamaño de las resistencias, el tamaño relativo de las resistencias, nuestro voltaje de salida va a variar. Y ese voltaje de salida va a variar, podemos verlo aquí con esta bonita fórmula. Es R2 sobre R1 más R2 multiplicado por el voltaje de entrada. Y esperamos ver cómo se desarrolla eso a medida que avanzamos en este video. Así que aquí hay un buen ejemplo en el que he construido un divisor de voltaje usando dos resistencias de 10 kiloohmios. Así que kiloohm, marrón, negro, negro, rojo aquí en este caso. Así que si miras aquí, mi primera resistencia de 10K está a VCC o 9 voltios, aproximadamente 9 voltios. Y luego tengo una segunda resistencia de 10K en serie con eso saltando la brecha a tierra. Ahora, vamos a ver que se va a caer algo de voltaje a través de esta primera resistencia de 10K a medida que la batería está tratando de empujar la corriente a través de ella. Y luego, justo aquí, en este punto, vamos a tomar nuestro voltaje de salida. Entonces, cualquier voltaje que se caiga aquí, digamos que tenemos que usar 3 voltios para empujar la corriente a través de esta resistencia. Entonces el voltaje de salida aquí sería 9 menos 3, que es 6 voltios. Y luego el resto de ese voltaje se usará para empujar a través de la segunda resistencia aquí abajo. Ahora, algo interesante sucede cuando tenemos una resistencia de 10K y otra de 10K, así que vamos a ver qué pasa. Aquí he conectado mi multímetro para medir los voltajes en varios puntos del circuito. Así que si miras aquí, he conectado un cable a VCC, un cable al final del divisor de voltaje. Así que esencialmente estoy midiendo el voltaje de mi batería, y lo que mide mi batería es de 8.98 voltios aquí. Mi fuente de alimentación, en realidad, creo que estoy usando mi fuente de alimentación, así que estoy obteniendo 8.98 voltios a través del divisor de voltaje, y en la salida, moviendo el clip de cocodrilo hacia abajo hasta la parte inferior de la primera resistencia, que es donde voy a tomar mi voltaje de salida. Así que aquí mismo, mi voltaje de salida. Podemos ver que el voltaje de salida es de aproximadamente 4.46 voltios. Entonces, esencialmente, usando este divisor de voltaje, el voltaje de salida es aproximadamente la mitad del suministro de voltaje. 8.98 dividido por 2 es aproximadamente 4.46. Así que estamos obteniendo aproximadamente la mitad de nuestro voltaje aquí. Ahora, echemos un vistazo a un divisor de voltaje diferente. Así que ahora voy a tomar un divisor de voltaje usando dos resistencias de 1 kiloohmio, así 1K, marrón, negro, negro, marrón. De nuevo, las tengo en serie. Así que aquí hay 9 voltios. Tengo mi resistencia de 1 kiloohmio. La batería va a bajar algo de voltaje para empujar la corriente a través de ella. Aquí va a estar mi voltaje de salida. Y luego vamos a tener que bajar algo de voltaje a medida que empujamos la corriente a través de esta resistencia de 1K. Así que veamos que el medidor se mostrará aquí. Así que ahora, cuando corto a los extremos del divisor de voltaje, estoy leyendo que el voltaje de la batería sigue siendo de 8.98 voltios. Y cuando me muevo al voltaje de salida aquí en el punto medio de mi divisor de voltaje, parece que mi voltaje de salida sigue siendo aproximadamente la mitad del suministro de voltaje. Es como 4.47 voltios.
Y esto es interesante. De hecho, cada vez que se utilizan los mismos valores de resistencia en un divisor de voltaje, esencialmente se obtiene un voltaje de salida que es la mitad de nuestro suministro de voltaje. Así que eso es algo bueno que nos va a ayudar aquí. Si alguna vez necesitamos reducir nuestro suministro de voltaje en un factor de 2, córtelo a la mitad, podemos usar un divisor de voltaje con dos resistencias iguales. Entonces, ¿qué pasa si no son las mismas resistencias? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Entonces, cuando una resistencia más pequeña es nuestra primera resistencia, esto va a resultar en un voltaje de salida más grande. Así que puedes ver aquí, ahora he creado un divisor de voltaje usando una resistencia de 1 kiloohmio y una resistencia de 10 kiloohmios. Con la resistencia de 1 kiloohmio primero, la batería no va a tener que bajar tanto voltaje para empujar la corriente a través de esa resistencia. Así que el voltaje de salida en este punto debería ser grande. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Es de unos 8,16 voltios, porque la batería tiene que reservar todo ese voltaje para empujar la corriente a través de esta resistencia mucho más grande aquí mismo, esta resistencia de 10 kiloohmios. Si cambio los dos, entonces ahora si pongo primero mi resistencia más grande, primero la resistencia de 10 kiloohmios, ahora la batería va a tener que bajar mucho voltaje para empujar la corriente a través de esa resistencia. Así que nuestra salida aquí debería ser mucho más pequeña, no va a quedar tanto voltaje. Y solo quedan 0.8 voltios aquí cuando hacemos eso. Así que los 0.8 voltios están reservados para empujar la corriente a través de la resistencia de 1 kiloohmio. Y de nuevo, podemos determinar todo esto mirando nuestra fórmula de que el voltaje de salida es el voltaje de entrada multiplicado por nuestra segunda resistencia dividido por la suma de nuestras dos resistencias, R1 más R2. Ahora, mencionamos que los potenciómetros, cuando conectamos a tierra el tercer terminal, pueden servir como divisores de voltaje. Ahora, el limpiaparabrisas, o el segundo terminal, es realmente una conexión compartida, dijimos. Entonces dijimos que esto es como una resistencia justo aquí entre estos dos terminales. Y esta es una resistencia justo aquí entre estos dos terminales. Y aquí hay una especie de buen esquema de lo que este potenciómetro se ve así. Tenemos un voltaje de entrada, tenemos esta primera resistencia. Tenemos nuestra segunda resistencia, y hemos conectado a tierra ese tercer terminal. Como pueden ver aquí hay una bonita imagen del cableado del potenciómetro. Este primer terminal va a ir a VCC. El segundo terminal va a ir aquí a mi salida o a mi limpiaparabrisas. Y este tercer terminal va a ir a tierra. Al girar la perilla en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo que esencialmente podemos hacer es cambiar donde se encuentra este limpiaparabrisas, tal vez disminuyendo la resistencia de la primera resistencia o aumentando la resistencia de esa primera resistencia, cambiando efectivamente el voltaje de salida por las reglas de nuestro divisor de voltaje. Así que aquí podemos verlo. Y esto es como una bonita imagen que lo muestra. Al disminuir la resistencia de esa primera resistencia, así que tal vez giro esa perilla para que ahora esta primera resistencia sea más pequeña, vamos a requerir una caída de voltaje más pequeña sobre esa resistencia, resultando en un voltaje de salida más grande. Porque tenemos que ahorrar una gran cantidad de voltaje para caer sobre esta resistencia inferior más grande. Sin embargo, si giramos esa perilla en el potenciómetro, aumentamos la resistencia de esta primera resistencia. Entonces vamos a requerir una caída de voltaje más grande a través de esa primera resistencia, lo que resulta en un voltaje de salida más pequeño aquí de nuestro potenciómetro. Así que vamos a ver esto en acción aquí con el potenciómetro. Así que acabo de poner ese potenciómetro en la placa de pruebas como si lo conectara. Y aquí en esta primera imagen, lo que estoy haciendo es que tengo mi voltímetro yendo de VCC a limpiaparabrisas. Así que, esencialmente, estoy pasando de VCC a limpiaparabrisas, estoy midiendo la caída de voltaje a través de la primera resistencia aquí. Entonces, si hago eso, obtengo alrededor de 3.71 voltios. Luego, en la segunda imagen, estoy colocando el voltímetro, desde el limpiaparabrisas hasta la tierra. Así que esencialmente voy de limpiaparabrisas a tierra. Estoy midiendo la caída de voltaje a través de esta segunda resistencia aquí. Y si miramos, eso es 5.22 voltios. Así que estoy bajando más voltaje a través de la segunda resistencia, menos voltaje a través de la primera resistencia. Así que eso me dice, porque estoy bajando menos voltaje a través de la primera resistencia, R1 es más pequeño que R2. Y si sumo los dos voltajes, obtengo alrededor de 8,39 voltios, que es aproximadamente el voltaje de nuestra fuente de alimentación. Y es importante saber aquí que cuando estamos mirando estos voltajes, el voltaje de salida va a ser de 5.22 voltios, ¿verdad? Así que el voltaje de salida es lo que estamos dejando caer a través de la segunda resistencia. Ok, ahora supongamos que he girado el potenciómetro. Así que ahora he cambiado las resistencias. Y podemos ver que estas caídas de voltaje van a cambiar. Así que ahora, al poner el voltímetro sobre esa primera resistencia de nuevo, estoy leyendo una caída de voltaje de aproximadamente 6.15 voltios.
Y al poner el voltímetro a través de la segunda resistencia, estoy leyendo una caída de voltaje de aproximadamente 2.78 voltios. Así que ahora, debido a que estoy obteniendo una caída de voltaje más grande sobre mi primera resistencia en el potenciómetro, eso significa que R1 es más grande que R2 esta vez. Pero de nuevo, si miramos 6.15 más 2.78, todavía estamos obteniendo alrededor de 8.93, que es aproximadamente el voltaje de nuestra fuente de alimentación. Y de nuevo, ahora, cuando miramos aquí, mi voltaje de salida es más bajo, es de 2.78 voltios. Entonces, al variar la relación de estas resistencias, podemos cambiar nuestro voltaje de salida. Así que espero que ahora, tal vez si estabas un poco confundido sobre cómo funcionaban los potenciómetros en nuestros videos anteriores, esperamos que ahora eso se haya aclarado para ti. Así que una última cosa antes de ir aquí, tuvimos otro tipo de resistencia variable que introdujimos, y esa fue la resistencia dependiente de la luz. Pero dijimos, si volvemos a visitar esto aquí, así que tengo una resistencia de 200 ohmios en serie con mi resistencia dependiente de la luz bajando a un LED a tierra. Y vimos que cuando variamos la cantidad de luz que brilla en esta fotorresistencia aquí, podemos aumentar o disminuir su resistencia, haciendo que el LED se atenúe, se apague o se encienda. Sin embargo, esto probablemente funciona al revés de lo que probablemente querríamos en esta configuración. Porque cuando la luz incide en la resistencia dependiente de la luz, ofrece menos resistencia. Entonces, si hay más luz que le incide, hay menos resistencia. Eso significa que va a haber más corriente fluyendo. Va a haber una mayor caída de voltaje a través del LED. Y así se va a iluminar cuando le da más luz, que es un poco al revés, creo que. Si está oscuro, entonces el LED ofrece más resistencia. Y esto va a hacer que el LED se apague. Pero en realidad, lo que probablemente queremos, de hecho, lo que vamos a abordar en el próximo video es cómo conectamos esto para que cuando oscurezca y no haya luz que lo golpee, ahí es cuando se enciende el LED. Así que vamos a terminar este video aquí. Y en el siguiente video, vamos a tratar de responder a esa pregunta. Te veré entonces. Hola, en este video, te presentaré otro desafío de circuito, uno que llamaremos el Night Light Company. Así que aquí, tienes la tarea de crear una luz nocturna que funcione. Y una luz nocturna que funciona es aquella que se enciende automáticamente cuando está oscuro y se apaga cuando hay luz presente. Así que supongo que si lo haces bien, todos comenzaremos una empresa de luz nocturna juntos y nos convertiremos en millonarios potenciales. Los niños siempre le tienen miedo a la oscuridad, así que siempre habrá un mercado para esto. Así que un par de pistas aquí. Vas a necesitar un divisor de voltaje, y tu divisor de voltaje debe usar tu resistencia dependiente de la luz. Así que piense en cómo podría tener que conectar su divisor de voltaje, dado lo que sabemos sobre la resistencia dependiente de la luz cuando la luz la golpea y cuando la luz no está presente. La salida de este divisor de voltaje debe ir a la base de un interruptor de transistor. Y cuando su transistor se enciende, debe enviar corriente a través de una resistencia de 200 ohmios y un LED, encendiéndolo de manera efectiva. Así que no avance a la siguiente diapositiva en la presentación ni pause el video. Intente averiguar esto primero, y después de que lo haya pensado un poco, volveremos a estar juntos. Ok, espero que hayan conectado bien ese circuito. Echemos un vistazo a mi solución aquí. Así que en mi solución, lo que tengo es que tengo mi divisor de voltaje aquí mismo. He usado una resistencia de 100 kiloohmios como la primera resistencia en mi divisor de voltaje y luego mi resistencia dependiente de la luz como mi segunda resistencia aquí. Ahora, el valor de esta resistencia de 100K realmente va a depender de cuál sea su rango para su resistencia dependiente de la luz. Entonces, si tengo un 10K aquí, no es lo suficientemente grande, así que solo uso un 100K y va a funcionar bien aquí. Ahora, la razón por la que queremos la resistencia dependiente de la luz como nuestra segunda resistencia es porque cuando la luz golpea esta resistencia, su resistencia se vuelve bastante pequeña, causando que el voltaje de salida aquí, justo aquí, sea pequeño, porque vamos a dejar caer la mayoría de nuestro voltaje a través de esta resistencia. Y así nuestro voltaje va a ser bastante pequeño aquí, y puede ser tan pequeño que no tengamos la gota necesaria aquí para encender nuestro LED. Sin embargo, cuando está oscuro, si no hay luz que incida en este LDR, entonces su resistencia se hace mayor. Y si esta resistencia se hace más grande, vamos a caer menos voltaje a través de esta resistencia, porque ahora tenemos que bajar más a través del LDR, lo que significa que nuestro voltaje de salida va a ser más alto, lo suficiente encendiendo nuestro interruptor de transistor, lo que debería permitir que nuestra luz nocturna se encienda con suerte. Así que vayamos a la placa de pruebas y conectemos esto y veamos cómo funciona esto. Así que vendré aquí. Supongo que lo primero que haré es poner mi transistor en la placa de pruebas. Así que vamos a meter esa cosa aquí mismo. Con cuidado, vamos a ver.
Está bien, perfecto. Así que mi transistor está dentro. ¿Por qué no conecto a tierra el emisor? Conectaré a tierra el emisor. Está bien, y también quitemos nuestra carga del colector. Así que bajaré mi resistencia de 200 ohmios de VCC y luego tomaré mi LED, asegurándome de que la pata larga esté hacia la resistencia y la pata corta esté hacia el colector. Muy bien, entonces el interruptor está conectado bastante bien ahora. Voy a tomar un cable de puente y alimentarlo en la base de mi transistor. Y ahora tengo una idea de dónde quiero construir mi divisor de voltaje. Entonces para mi divisor de voltaje, voy a quitar mi resistencia de 100K de VCC. Así que ahí está eso. Y en este momento, puedes ver el LED encendido, y eso probablemente se deba a que tenemos un voltaje aquí mismo. Estamos cayendo, estamos poniendo algo de corriente aquí. Así que agreguemos la segunda parte de mi divisor de voltaje aquí. Así que aquí está mi resistencia dependiente de la luz, y aquí está mi tierra. Y con suerte, cuando conectemos a tierra esto, el LED se apagará. Y lo hace, perfecto. Así que en este momento, estamos en nuestro divisor de voltaje. Estamos bajando la mayor parte de nuestro voltaje a través de esto, por lo que hemos limitado el voltaje aquí. Y cuando apago la luz, con suerte, lo que veremos es que mi luz nocturna se enciende. Así que vamos a ver, al apagar la luz, vamos a aumentar esta resistencia, poner más voltaje de salida en la base de nuestro transistor. Y parece que funciona bastante bien. Hey, esto es increíble, así que cada vez que apago mi luz, consigo una bonita luz nocturna automática aquí. Así que estoy muy contento con cómo resultó esto. Con suerte, estás contento con cómo resultó. Si quieres parar, supongo que si quieres dejar de ver estos videos ahora y comenzar tu compañía de luces nocturnas, te digo que lo hagas. Buena suerte para ti. De lo contrario, nos vemos en el próximo video, y no puedo esperar para seguir trabajando con ustedes. Hola, en este video, vamos a presentar un componente de circuito que nos va a permitir agregar una característica a nuestros circuitos que actualmente ha faltado hasta este momento. Y esa característica es el tiempo. El componente del circuito que nos va a ayudar a introducir la temporización en nuestro circuito se conoce como un condensador. Así que un condensador es un poco como una batería, pero tiene un trabajo diferente que hacer. Y así vemos un montón de diferentes tipos de condensadores aquí arriba. Vienen en todas las formas, tamaños, etc. Ahora, una batería utiliza productos químicos para almacenar energía eléctrica y luego la libera muy lentamente a través de un circuito durante un periodo de tiempo muy largo. Un condensador, por otro lado, también almacena energía eléctrica, pero generalmente libera su energía más rápidamente, a menudo en un segundo o menos. Así que puedes pensar en una batería como una fuente de energía que está en un largo periodo de tiempo, y un condensador es una fuente de energía que está en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, ¿cómo se hace un condensador? Bueno, simplemente puede tomar dos conductores eléctricos, como tal vez dos placas de metal, y separarlas por una cierta distancia y luego llenarla con un aislante. Y una vez que has hecho eso, esencialmente has creado un condensador. Así que estoy pensando que puede almacenar energía eléctrica. ¿Cómo almacena la energía eléctrica? Bueno, la carga puede acumularse en una placa aquí, tal vez como carga positiva. La carga negativa puede acumularse en la placa opuesta. Y luego entre las dos placas tiene una diferencia de potencial que puede proporcionar la energía eléctrica. Así que este proceso de acumulación de carga en las placas de nuestro condensador se conoce como carga. Y luego tal vez la liberación de la energía eléctrica se conoce como descarga. Y la capacitancia se mide en una unidad conocida como faradio. Así que hablaremos de capacitancia en términos de faradios, como microfaradios, nanofaradios, etc. Así que echemos un vistazo aquí. Los condensadores tienen muchos usos. Y primero estamos introduciendo los condensadores como tal vez una fuente de energía potencial. Un buen uso para empezar es el uso de un condensador de desacoplamiento. Entonces, ¿qué hace este condensador de desacoplamiento aquí? Si te fijas, está en paralelo con nuestra batería. Entonces, cuando conectamos este condensador va a obtener carga positiva en una placa, carga negativa en la otra placa. Y esencialmente, la carga se acumulará hasta que tengamos una diferencia de potencial, o un voltaje aquí, que es equivalente al voltaje de nuestra batería. Ahora imagina que tenemos algo de carga aquí. Quizás esto sea algo, eso es realmente delicado. Y requiere exactamente, digamos, 9 voltios de voltaje de CC. Entonces, si variamos de eso, podría ser realmente malo si se trata de una carga sensible. Y hemos visto que estas fuentes de alimentación de CC, como mi fuente de alimentación de CC, no siempre está a 9 voltios. A veces es más bajo, como 8.95 voltios. Y así, las fluctuaciones en esta fuente de alimentación, si esta fuente de alimentación cae a un nivel bajo, bueno,
Entonces este condensador de desacoplamiento puede liberar parte de su energía y mantener la carga a 9 voltios. Si esta fuente de alimentación sube demasiado, bueno, entonces este condensador de desacoplamiento puede absorber parte de esa energía y cargarse un poco más. Y así, a menudo a veces se ve en los esquemas, estos condensadores puestos en paralelo con una fuente de alimentación. Así que es una pregunta realmente importante hacerse: ¿cómo se carga y descarga realmente el condensador? Y así, si miramos aquí, podemos decir que la aplicación de un voltaje a través del condensador esencialmente permite que la carga se acumule en cada placa del condensador. Y eso es lo que dijimos aquí. Tenemos dos placas, la carga se acumulará en un lado, la carga se acumulará en el otro lado cuando se conecte a una fuente de voltaje. Así que esta carga, Q, que se acumula es proporcional al voltaje, V, a través de las placas. Así que, esencialmente, eso solo nos dice, oye, cuanto más grande sea la batería, más grande se va a acumular la carga. Y eso tiene sentido. Y lo que relaciona estos dos factores, la carga que se acumula y la diferencia de potencial o el voltaje a través de ella, es la capacitancia del condensador C. Ahora, esa relación es bastante agradable. Q es igual a CV. Aquí es donde se vuelve un poco más intensivo en matemáticas. Así que podemos definir la carga como Q. Y sabemos que la corriente es la tasa en cambio de carga. Su carga móvil es corriente. Entonces, si tomo la derivada del tiempo de este lado izquierdo de mi ecuación, dQ/dt, obtengo la corriente, I. Bueno, si tomo la derivada del lado izquierdo, también tengo que tomar la derivada del lado derecho. Entonces esto se convierte en I, nuestra corriente, es igual a los tiempos de capacitancia dV/dt. Así que esto es un cálculo aquí, realmente no voy a entrar en eso, pero ten en cuenta que lo que esta afirmación está diciendo es que si quieres que fluya una corriente, entonces necesitas un voltaje cambiante. Eso es lo que dV/dt representa aquí. Entonces, para voltaje constante, lo que esto está diciendo, si tenemos voltaje constante, entonces dV/dt es cero, entonces no va a fluir corriente. Y esa es una idea realmente importante aquí. Para una fuente de voltaje constante, no fluye corriente, diremos, a través de un condensador. Y eso es interesante porque estamos lidiando con corrientes de CC en este momento, que dijimos que provienen de fuentes de voltaje constante. Sin embargo, para un voltaje cambiante, si tenemos un voltaje cambiante, entonces dV/dt hay un cambio. Entonces eso significa que la corriente fluirá. Y así, tal vez cuando lleguemos a las señales de K, vamos a ver cómo los condensadores responden a las señales de K de manera diferente a como lo hacen a las señales de CC. Pero por ahora, lo que podemos decir es, si seguimos este diagrama, imagina aquí, tengo un condensador. Tenemos una batería, y hay un interruptor. Así que en este momento, en este punto, la carga que está en el condensador es cero, y no hay corriente fluyendo porque hay un interruptor abierto aquí. Cuando cierro el interruptor, el voltaje que se aplica a través del condensador va a cambiar. Va a cambiar de cero a lo que sea el voltaje de la batería. Y así, cuando eso sucede, tenemos un voltaje cambiante. Así que dV/dt no es cero, por lo que debería fluir algo de corriente. Y aquí, lo tengo mostrado como un flujo de electrones. Así que imagina, si cierro el interruptor, los electrones van a fluir fuera de esta placa hacia la parte positiva de la batería. Los electrones aquí van a fluir desde la parte negativa de la batería hacia aquí. Y vamos a tener una corriente moviéndose. Y podemos decir que la carga se está acumulando a través del condensador. Sin embargo, una vez que la carga en el condensador ha alcanzado su máximo potencial, la corriente dejará de fluir, así que no hay más corriente. Y luego el voltaje a través del condensador va a ser igual al voltaje de nuestra batería. Así que aquí, estamos en V positivo, y aquí, estamos en V negativo. Así que ya no hay corriente fluyendo en este punto. Así que, de nuevo, veamos esto de una manera diferente. Una vez que el condensador está cargado, va a retener esa carga hasta que tenga un camino para descargarse esencialmente. Entonces, si miramos estos diferentes casos aquí abajo, en caso de uno, imaginemos que estamos conectando este condensador a esta batería. Y puedes ver que he añadido una resistencia aquí ahora. Así que acabamos de conectar el condensador, por lo que no hay carga en el condensador. No hay carga aquí porque el mismo número de cargas positivas y negativas se cancelan. En caso de que dos aquí, ahora, hemos conectado el condensador. Y ahora, vemos que la corriente fluye a medida que hay un voltaje cambiante de 0 voltios al voltaje a través de la batería. Y a medida que eso sucede, la carga se acumulará en este condensador hasta que hayamos alcanzado el voltaje aquí en esta placa es igual al voltaje aquí de la batería, y el voltaje aquí en esta placa es igual al voltaje a través de la batería aquí.
Y cuando eso sucede, ya no hay cambio de voltaje, por lo que ya no fluye corriente. Ahora, esta carga permanecerá aquí hasta que haya un camino para descargar el condensador. Y así, en el caso 4, aquí mismo, he cerrado este interruptor. Y ahora, hemos creado otro camino por el que la corriente puede fluir. Así que los electrones pueden fluir aquí a través de la resistencia y de regreso al extremo positivo del condensador. Y así, ahora, hay una corriente que fluye hasta que llegamos al paso 5 aquí, el caso 5, cuando el condensador está completamente descargado y no hay más carga en el condensador, y por lo tanto no vuelve a fluir la corriente. Y esto resalta muy bien cómo el condensador puede cargarse y luego cómo el condensador puede descargar. Y esta carga y descarga del condensador lleva tiempo, y eso es realmente importante aquí. Y eso es lo que nos va a permitir agregar elementos de temporización a nuestro circuito. Y así hablaremos de lo que determina cuánto tiempo tarda este condensador en cargarse y descargarse. Así que el tiempo que tarda el condensador en cargarse y descargarse viene dada por algo conocido como la constante de tiempo RC. El condensador necesita cargarse para construirse en su placa, necesita carga para construir en sus placas, y la resistencia en nuestro circuito limita la rapidez con la que esa carga puede fluir. Así que puedes ver que he añadido esa resistencia aquí en estos casos. Así que la resistencia está limitando la rapidez con la que puede fluir esa carga. El producto de la resistencia y la capacitancia utilizada se conoce como la constante de tiempo RC para un circuito dado. Así que llamamos a ese producto, RC, la constante de tiempo. Y una constante de tiempo es esencialmente cuánto tiempo tarda el condensador en cargarse, así que aquí hay un buen diagrama de cómo se carga. Para cargar al 63% o cuánto tarda el condensador en descargarse, aquí está descargando al 37%. Y más o menos decimos que después de unas 5 constantes de tiempo, el condensador está completamente cargado o completamente descargado. Si te fijas, esto es, justo aquí podemos ver que se está cargando mucho en la primera constante de tiempo, y en la siguiente constante de tiempo, es un poco menos. En la siguiente constante de tiempo, es menos a medida que se acerca a la fuente de voltaje de nuestra batería aquí. Entonces, después de 5 de esas constantes de tiempo, estamos esencialmente cargados. Y algo similar aquí con la descarga. Descargamos mucho. Descargamos el 63% de nuestra carga aquí en nuestra primera constante de tiempo, y luego menos, y luego menos, y luego menos. Y aproximadamente 5 constantes de tiempo, estamos esencialmente dados de alta. Así que aquí hay 2 bonitas fotos de algunos condensadores aquí. Y podemos decir que hasta ahora, estábamos trabajando con LEDs. Proporcionamos un voltaje, y los LEDs se han encendido instantáneamente. Pero ahora con los condensadores, lo que podemos hacer es introducir algunos elementos de temporización en nuestros circuitos, de tal manera que tal vez se desvanezcan gradualmente o se desvanezcan gradualmente durante un periodo de tiempo. Y tenemos muchos tipos diferentes de condensadores que podemos usar, al igual que las resistencias. Todos vienen en diferentes tamaños, excepto una diferencia clave aquí es que algunos condensadores están polarizados, lo que significa que tienen un ánodo, un positivo, pata más larga, y un cátodo, una pata negativa y más corta. No todos los condensadores están polarizados. Así que aquí hay una imagen de un condensador que no está polarizado. No importa de qué manera lo pongas en la placa de pruebas. Pero para nuestros condensadores polarizados, la forma en que los colocamos, de hecho, importa. Así que echemos un vistazo a cómo podríamos hacer para cargar nuestro condensador aquí rápidamente. Así que lo que he hecho es tener mi fuente de 9 voltios conectada, y bajo de VCC a un botón pulsador. Y en el extremo opuesto del botón pulsador, voy a tomar un condensador de 100 microfaradios y ponerlo en la placa de pruebas. Y así observa aquí que tengo el ánodo, la pata larga, y el cátodo, la pata corta, yendo a tierra. Así que vayamos a mi placa de pruebas aquí, y construyamos este circuito rápidamente aquí. Así que voy a poner un cable de puente, solo muévelo aquí. Así que voy a poner un cable de puente que llegue a mi columna, y luego pondré un botón pulsador. Saltaremos esa brecha. Y luego tomaré un condensador, y puedes ver que hay una raya aquí que indica el cátodo, el lado negativo, o la pierna más corta. La pierna más larga, tiendo a doblarme. Pondré la pata larga hacia mi pulsador, y la pata corta, el cátodo, a tierra. Muy bien, excelente. Así que ese circuito está muy bien conectado. Y así, si volvemos a nuestra presentación ahora, lo que voy a hacer es tomar un multímetro configurado como voltímetro para medir aproximadamente un voltaje máximo de 20 voltios, y lo voy a conectar a través del condensador en paralelo. Y así, inicialmente, no debería haber voltaje a través del condensador. Pero cuando presiono el botón, vamos a ver que el voltaje aumenta, y ese voltaje debería aumentar para ser el voltaje de mi fuente de alimentación.
En esta imagen era 8.98. Y efectivamente, vamos a estar cargando el condensador. Y entonces vamos a tener que discutir más tarde, ¿cómo lo descargamos entonces? Así que volvamos a la placa de pruebas aquí. Así que voy a tomar mi multímetro. En realidad, déjame encender mi cámara de herramientas. Así que ahí está mi multímetro. Voy a conectar un cable del multímetro a tierra, y voy a conectar el otro cable al extremo opuesto de mi condensador. Está bien, perfecto. Así que en este momento, lo que estamos leyendo, tenemos alrededor de 0.3 voltios a través del condensador. Está bien, cuando presiono este botón ahora, vamos a ver que va a haber un cambio en el voltaje a través del condensador. En este momento, hay más o menos, puedes ver que está disminuyendo lentamente. Eso es porque tengo el multímetro conectado a él, pero en este momento, solo diremos que hay 0 voltios a través del condensador, así que no hay corriente fluyendo. Cuando presiono este botón, va a haber un cambio en el voltaje a través del condensador. Así que algo de corriente va a fluir hasta que el voltaje se vuelva más o menos estable aquí. Así que vamos a ver que esto sucede. Y justo ahí, viste que ese voltaje se acumuló. Así que en este momento, todavía estoy sosteniendo el botón. Si lo dejo ir, esencialmente se va a quedar aquí. La razón por la que está disminuyendo es porque tengo esto conectado a mi multímetro. Pero la pregunta es, ¿cómo se conecta a tierra o se descarga este condensador? Así que voy a tomar un cable de puente, voy a ponerlo en tierra, y voy a venir aquí y voy a tocarlo en la misma columna que mi condensador, y deberíamos ver la descarga del condensador, así. Perfecto, así que intentémoslo de nuevo. Así que aquí estamos a 0 voltios. El condensador se está cargando, maravilloso. Y ahora puedo venir aquí y proporcionar un camino para descargar ese condensador. Y así, en este momento, parece que la carga y la descarga están ocurriendo bastante rápido. Podemos aumentar el tiempo que se tarda en cargar o descargar el condensador agregando algunas resistencias a este circuito. Y esto nos va a llevar a nuestro próximo video, que es sobre el concepto de circuitos de temporización RC, así que te veré entonces. Hola, y bienvenido de nuevo. En nuestro último video, presentamos el nuevo elemento de circuito del condensador y vimos cómo podíamos tomarnos un tiempo para cargar y descargar ese condensador. En esos videos, creo que teníamos una carga y descarga realmente rápidas, porque esencialmente no teníamos resistencia en nuestro circuito. Y así, si vuelvo aquí a la placa de pruebas, aquí tenemos el circuito con el que estábamos trabajando, donde presionaría este botón para cargar ese condensador, y luego lo estaba descargando con un simple cable de puente, poniéndolo a tierra. Y cuando hicimos esto, si pongo mi voltímetro en paralelo, y encendemos esa cámara, cuando hice esto, es una carga bastante rápida, ¿verdad? Así que ahí está esa carga justo ahí. Y, por supuesto, si también hago esto y pongo el puente, podemos ver que es una descarga bastante rápida. Entonces una pregunta se convierte en, ¿cómo podrías aumentar ese tiempo? Bueno, podemos hacer eso simplemente agregando una resistencia. Dijimos que la cantidad de tiempo que tarda en cargarse o descargarse depende del producto de RBSC, la resistencia multiplicada por la capacitancia. Así que lo que voy a hacer es tomar una resistencia de 1K, que es marrón, negro, negro, marrón, y voy a ponerlo en serie con mi condensador apagado de mi botón. Así que ahora, si miramos, deberíamos haber aumentado la cantidad de tiempo que tardará este condensador en cargarse. Esta resistencia va a limitar la corriente y limitar el flujo de carga que se acumula en este condensador. Así que ahora, si vuelvo a conectar mi multímetro a mi condensador y presiono mi botón, todavía vamos a ver la misma cantidad de voltaje presente aquí en el medidor, pero debería tomar más tiempo ahora para que esa carga se acumule. Así que veamos. Y tal vez lo notamos, tal vez no. Déjame descargar este condensador aquí rápidamente, realmente, primero. Así que descargaremos este condensador completamente. Está bien, y ahora, si presiono, allí, creo que lo viste. Así que vimos que el medidor subió en sus lecturas para hacer esto. Así que volvamos a nuestra presentación ahora y echemos un vistazo. Así que leerlo en el medidor es una cosa, y eso es bastante bueno, pero poder verlo con un LED es otra cosa. Así que vamos a descargar nuestros condensadores ahora, y vamos a usar nuestros circuitos de temporización RC para esencialmente desvanecer nuestros LED. Así que lo que voy a hacer es tomar esa resistencia de 1K, marrón, negro, negro, marrón, y voy a ponerla en paralelo ahora al condensador a través de un LED. Así que si miro aquí, así que la corriente va a fluir. Va a llegar aquí, va a cargar este condensador.
Y luego, cuando suelte el botón, habrá un camino aquí donde la corriente puede fluir. Así que la corriente fluirá desde el condensador a través del LED hasta tierra. Así que volvamos a la placa de pruebas y vamos a tratar de construir esto. Así que voy a sacar esa resistencia. Tengo mi condensador ahora en paralelo. Tengo mi resistencia fuera. Tengo mi condensador ahora en línea con mi botón. Y ahora voy a poner en paralelo a este condensador una nueva ruta de mi resistencia a un LED a tierra. Y ahora cuando presiono el botón, o presiono mi botón, la corriente va a fluir. Va a cargar el condensador. La corriente va a fluir a través de la resistencia y el LED. El LED debería encenderse. Está bien, y ahí lo hace. Y cuando lo suelto, en lugar de que el LED se apague automáticamente, habrá un camino con el que la corriente puede descargarse del condensador a través del LED. Y así ves ese desvanecimiento. Y comparemos ese desvanecimiento. Si solo tiro del condensador out, allí está simplemente encendido, apagado, encendido, apagado. Y volvamos a poner ese condensador para ver este desvanecimiento. Y así ese desvanecimiento se nota. No es extremadamente notable, y hablemos de por qué, tal vez. Entonces, si miramos nuestros valores, recuerden, la constante de tiempo es ese producto, R por C, así que estoy usando una resistencia de 1000 ohmios o 1 kiloohmio. Estoy usando un condensador de 100 microfaradios, que es micro es 10 elevado al negativo 6. Así que eso es un condensador de 0.0001 faradios. Así que eso significa que si multiplico esas dos cosas juntas, mi constante de tiempo es de aproximadamente 0.1 segundos. Así que recuerde, dijimos que el LED se desvanecerá por completo en 5 de esas constantes de tiempo. Así que 5 veces eso es aproximadamente medio segundo. Así que ese desvanecimiento es bastante rápido. Así que tiene que haber una manera con la que podamos aumentar la constante de tiempo RC para que el desvanecimiento pueda tomar más tiempo. Y en realidad no es tan malo. Entonces, si queremos que el LED se desvanezca por más tiempo, podemos aumentar la capacitancia general del circuito o la resistencia general del circuito RC, ya que esa constante de tiempo es el producto de R por C. Ahora, aumentar la resistencia hará que el LED se desvanezca por más tiempo, pero no será tan brillante, porque esencialmente está limitando la corriente. Aumentando la capacitancia, sin embargo, hará que el LED se desvanezca por más tiempo y mantenga su brillo. Así que comenzaremos analizando el aumento de la capacitancia. Entonces la pregunta es, ¿cómo se aumenta la capacitancia? Así que con las resistencias, si recuerdan, cuando teníamos resistencias en serie, si estas eran resistencias, simplemente las sumábamos. Y cuando eran resistencias en paralelo, añadimos sus inversos. De hecho, está invertido para los condensadores. Entonces, para aumentar la capacitancia, agregaríamos condensadores en paralelo. Entonces, los condensadores que están en paralelo entre sí, simplemente sumamos sus capacitancias. Para disminuir la capacitancia, en realidad pondríamos los condensadores en serie. Entonces, cuando los condensadores están en serie, su capacitancia neta es la suma inversa. Y esto es un poco al revés de cómo lo hacíamos con las resistencias antes. Ok, así que vamos a colocar un segundo condensador de 100 microfaradios, ahora en paralelo con nuestro primer condensador. Así que justo aquí, solo vamos a usar un cable de puente para traerlo, y lo colocaremos en paralelo. Así que ahora, cuando presionamos el botón aquí, la corriente va a fluir hacia abajo, y ambos condensadores se van a cargar. Y cuando soltamos el botón, ambos condensadores van a descargarse, enviando su corriente al LED aquí. Y así, si lo pensamos, ahora tenemos dos condensadores de 100 microfaradios en paralelo. Entonces, para obtener la capacitancia total, simplemente lo sumamos. Así que obtenemos alrededor de 0.0002 faradios. Así que ahora nuestra constante de tiempo RC lo hemos duplicado. Son unos 0,2 segundos. Por lo tanto, se necesitarán unos 5 de estos para que el LED se apague por completo. Así que ahora debería tomar aproximadamente un segundo para que el LED se apague. Así que vayamos a la placa de pruebas y probemos esto. Así que solo voy a reconfigurar mi condensador. Solo voy a moverlo por un agujero en mi columna. Así que ahí está eso. Voy a poner mi cable de puente aquí para traer otro condensador de 100 microfaradios. Así que antes de hacerlo, aquí está la descarga de medio segundo. Y al poner nuestro condensador en paralelo, ahora hemos duplicado efectivamente la capacitancia. Y deberíamos duplicar nuestra constante de tiempo RC, si puedo meter esto en la placa de pruebas. Ahí vamos. Así que vamos a comprobar esto ahora. Y allí definitivamente vemos un MONFED. Así que parece que todo funciona bastante bien aquí. Así que volvamos a la presentación aquí.
Y ahora intentemos una descarga aún más larga, así que ahora vamos a poner un condensador de 220 microfaradios en paralelo con los dos condensadores anteriores. ¿Por qué no, verdad? Así que ahora, cuando presionamos nuestro botón, todos los tres condensadores se van a cargar. Cuando soltamos el botón, los tres condensadores se descargarán a través del LED. Y deberíamos tener un fundido aún más largo. Entonces, si encontramos la capacitancia total aquí, nuestra capacitancia total sumándolos en paralelo es aproximadamente 0,00042 faradios. Entonces, multiplicando por nuestra constante de tiempo RC, obtenemos alrededor de 0,42 segundos aquí. Creo que esto debería decir 0,0042, no 0,003, ¿verdad? Sí, eso es solo un error de mi parte. Esto debería ser 0,00042. Entonces, cuando los multiplicamos juntos, nuestra constante de tiempo ahora es 0,42 segundos. Y así, 5 de ellos tomados en conjunto, deberíamos obtener un fundido de aproximadamente 2,1 segundos. Así que vayamos a la placa de pruebas. Y vamos a ver esto. Voy a poner un cable de puente aquí justo desde mi botón pulsador a través del cual entraremos para nuestro condensador. Y luego tomaré mi 220 condensador de microfaradios. Pondré el ánodo hacia el botón y el cátodo hacia el suelo. Así que déjame hacer el fundido. Aquí está el fundido sin ese 220, y ahora vamos a aumentar la capacitancia de nuevo. Y veamos el desvanecimiento. Así que deberíamos ver un fundido más largo ahora, y definitivamente estamos obteniendo ese fundido más largo allí. Así que parece que las cosas están funcionando muy bien, así que volvamos a la presentación. Así que hablemos de cambiar la resistencia, porque dijimos, hey, con la constante de tiempo, R por C, podríamos aumentar la capacitancia o podríamos cambiar la resistencia. Así que cambiemos la resistencia en el circuito RC de un 1K a uno de 200 ohm. Así que ahora vamos a tener menos resistencia. Así que va a haber más corriente fluyendo. Entonces el LED debería ser más brillante, pero el tiempo de desvanecimiento va a ser mucho más corto ahora debido a la constante de tiempo reducida. Ok, entonces voy a desenchufar la resistencia de 1K aquí. Y pondré una resistencia de 200 ohmios. Y con suerte, vamos a ver que el LED es más brillante. Pero va a ser un desvanecimiento más corto, así que definitivamente se ve más brillante, y definitivamente es un fundido más corto. Solo para mostrar el efecto contrario, voy a sacar esto. Y voy a poner una resistencia de 10 Kelvin. Así que ahora vamos a tener un LED más tenue, pero un desvanecimiento mucho más largo. Así que, de hecho, ni siquiera creo que puedas ver el LED encendido, pero puedes ver ese efecto allí, ¿verdad? Muy bien, ahí está el LED encendido, y es un desvanecimiento muy largo. Pero debido a toda esa resistencia, para empezar, no estamos recibiendo mucha corriente fluyendo por allí. Ok, perfecto. Ahora, todos esos son ejemplos de atenuación del LED en su salida. Pero a veces lo que podrías decir es, hey, ¿qué tal si desvanecemos el LED adentro? Así que intentemos eso. Para desvanecer nuestro LED, podemos reemplazar nuestro cable de puente de VCC en nuestro botón con una resistencia. Así que todavía tenemos nuestro circuito de descarga aquí abajo, que es nuestra red de condensadores paralelos, en nuestra resistencia aquí, que cambiaré de nuevo a la resistencia 1K a nuestro LED. Y ahora también tenemos un circuito RC aquí para cargar desde VCC en una resistencia en la red de condensadores paralelos. Así que voy a poner un 5, 1K para esa resistencia en VCC. Y veamos si notamos un fundido en nuestro LED. Así que voy a volver a mi placa de pruebas. Cambié ese 10 Kelvin, voy a volver a poner mi 1 Kelvin. Así que ahora deberíamos tener ese fundido bastante bueno. Perfect. Y ahora vamos a sacar nuestro cable de puente aquí en VCC. Y vamos a reemplazarlo con una resistencia que nos va a permitir, con suerte, cargar nuestros condensadores a un ritmo más lento. Así que vamos a ver si notamos un fundido ahora. Hago un poco de un desvanecimiento. Te das cuenta de que ahora estamos limitando la corriente. Pero veo un poco de desvanecimiento. No es tan notable como el fundido de salida, sin embargo. Así que tal vez hablemos de por qué aquí. Entonces la carga y la descarga de un condensador es exponencial. Y recuerde, dijimos que un LED necesita entre aproximadamente 1.7 y 4 voltios para encenderse. Así que supongamos que nuestro LED necesita 2 voltios para encenderse. Así que para desvanecerse, una sola constante de tiempo, recuerda,
nos da alrededor del 63% de lo que sea nuestro VCC a través del condensador. Entonces, si estamos usando 9 voltios, después de una constante de tiempo, el 63% de eso es aproximadamente 5,67 voltios, lo que significa que el LED se encenderá después de una constante de tiempo. Hay suficiente voltaje para encenderlo. Para desvanecerse, sin embargo, una constante de tiempo nos da aproximadamente el 37% de nuestro VCC a través del condensador. Entonces, si estamos usando 9 voltios, 37% de 9 voltios es 3,33 voltios. Entonces, después de una constante de tiempo para la descarga, el LED aún debería estar encendido, porque estamos por encima de 2 voltios. Y es por eso que estamos notando que se desvanece mucho más de lo que notamos que se desvanece aquí. Ok, así que terminemos con algo divertido aquí. Vamos a hacer un gran desvanecimiento, así que vamos a reemplazar nuestros 3 condensadores que tenemos en paralelo. Y vamos a reemplazarlos con un solo condensador de 1000 microfaradios. Entonces, si hacemos esto, nuestra constante de tiempo RC para la descarga de nuestro condensador va a ser de 1000 ohmios por 1000 microfaradios. Va a ser aproximadamente un segundo, así que eso significa que desvanecer completamente nuestro LED debería tomar aproximadamente 5 segundos. Así que volvamos aquí a nuestra placa de pruebas y veamos esto en acción. Así que lo primero que voy a hacer es quitar la resistencia de carga, porque eso limitaba la corriente aquí. Voy a volver a colocar mi cable de puente. Voy a sacar estos 3 condensadores. Voy a sacar estos cables de puente. Así que sacaremos ese, y sacaré este. Ya no los necesitamos. Y aquí está mi gran condensador, los 1,000 microfaradios. Voy a asegurarme de que el ánodo esté hacia el botón, que el cátodo esté hacia tierra. Y ahora que cargo esto, vamos a obtener una gran cantidad de carga acumulada en este condensador. Así que cuando lo suelte, deberíamos tener un desvanecimiento de unos 5 segundos. Así que vamos a ver. Y eso es bastante preciso, creo. Así que vamos a ver. Un fundido de salida de 5 segundos. Bastante bien. Muy acertado aquí. Así que en este video, ojalá lo viéramos cómo podemos usar circuitos RC, condensadores y resistencias, combinados para afectar la velocidad a la que el condensador se carga y descarga. Vimos cómo los condensadores se combinan en serie y cómo se combinan en paralelo. Creo que este es un gran lugar para detenerse y espero verlo en nuestro próximo video. Hola, en este video, les presentaré otro desafío de circuito, lo que llamaremos el desvanecimiento en cascada. Así que echemos un vistazo a este desafío ahora. El desafío le pide que conecte 4 circuitos de temporización RC separados usando resistencias de 1000 ohmios, varios condensadores, 4 botones pulsadores y 4 LED, todos del mismo color. Tal que, y aquí están los valores arbitrarios que he establecido. El primer LED se desvanece después de 0,235 segundos, el segundo después 0,735 segundos, el tercero después de 1,6 segundos y el cuarto después de 2,35 segundos. Así que la idea aquí es que debería poder presionar los 4 botones simultáneamente. Todos los LED deben encenderse y los condensadores deben cargarse. Pero luego, cuando suelta los 4 botones simultáneamente, cada LED debería desvanecerse durante su duración dada, dando un efecto de cascada. Así que he usado valores de condensador específicos para hacer esto. Si no tienes todos esos condensadores, no tienes que alcanzar estos tiempos exactos, pero la idea es que deberían aumentar su duración aquí. Y así recuerda que se necesitan 5 constantes de tiempo, y una constante de tiempo es el producto de R por C, para cargar o descargar completamente un circuito RC. Así que vas a usar esa sugerencia aquí para determinar qué valores de capacitancia necesitas para obtener estos intervalos, dado el hecho de que estamos usando resistencias de 1000 ohmios en cada uno de nuestros circuitos RC. También recuerde cómo los condensadores se combinan en serie versus en paralelo para aumentar o disminuir la capacitancia. Así que intenta este desafío por tu cuenta. Intenta no avanzar a la siguiente diapositiva y deberías pausar tu video. Ok, espero que hayas tenido la oportunidad de revisarlo. Echemos un vistazo a mi solución aquí. Así que mi solución, he construido 4 circuitos RC diferentes con 4 botones pulsadores diferentes, cada uno procedente de VCC, en una resistencia de 1,000 ohmios a un LED a tierra. Y luego, paralelamente a esa ruta, tengo mis diversas redes de condensadores. Entonces, para mi primer circuito, el tiempo de fundido que queríamos era de 0,235 segundos, así que el tiempo total debería ser de 5 constantes de tiempo. Así que una sola constante de tiempo, RC, divido eso por 5, y obtuve
0,47. Ahora sé que ese producto debe ser igual a R por C, así que tomo este producto y lo igualo a mi valor de resistencia de 1000 ohmios, y podemos resolver C. Y vemos que se debería ser un solo condensador de 47 microfaradios, que yo tengo, y espero que tú también lo tengas. Para nuestro segundo circuito, el tiempo de desvanecimiento queríamos unos 0,735 segundos. Así que ese tiempo es de 5 constantes de tiempo. Así que si lo divido por 5, obtengo la constante de tiempo de mi circuito, 0. 147. Esa constante de tiempo es el producto de R por C. Mi resistencia es 1,000. Así que eso significa que la capacitancia aquí debe ser 147 microfaradios. Entonces, para hacer eso, lo que puedo hacer es tomar un condensador de 47 microfaradios y uno de 100 microfaradios y ponerlos en paralelo, que es lo que haremos. Y se hace un análisis similar para nuestro tercer y cuarto circuito aquí, dejándonos con un condensador de 100 y 220 ohm, o lo siento, un condensador de microfaradios en paralelo, y luego un solo condensador de 470 microfaradios por sí solo. Así que vayamos a la placa de pruebas, y veamos si podemos conectar esto y obtener el efecto que estamos buscando. Así que voy a empezar por poner un cable de puente aquí para mi primer pulsador. Pondré un pulsador en el circuito aquí. Muy bien, así que ahí está eso. Y luego bajaré a un condensador de 47 microfaradios. Asegurémonos, yep. Así que el ánodo del botón, cátodo a tierra. Vamos a pasar a una resistencia de 1.000 ohmios a nuestro LED a tierra. Así que en la imagen, tengo LEDs azules aquí. Voy a usar LEDs verdes. Creo que freí la mayoría de mis LEDs azules jugando. Ahora vamos a hacer nuestro segundo botón, así que en realidad, vamos a probar. ¿Funciona esto? Ok, entonces eso está funcionando bastante bien. Ahora voy a poner mi segundo botón, así que bajaremos de VCC. Vamos a venir aquí. Quizás me salte un par, deje algo de espacio para nuestro botón. Aquí está nuestro próximo botón. Ahora, en este caso, dijimos que necesitábamos dos condensadores, así que voy a hacer un 100 microfaradios y un microfaradio de 47 en paralelo para obtener una capacitancia total de 147 microfaradios. Así que lo pondremos aquí. Tomaré un puente para crear una ruta paralela para mi segundo condensador. Y ahora tengo mis dos condensadores en paralelo. Solo tendremos que poner nuestra resistencia. Así que aquí está nuestra resistencia de 1000 ohmios. Vamos a poner una nueva ruta en paralelo a los condensadores de esa resistencia en nuestro LED a tierra. Y así podemos probar esto ahora. Muy bien, así que ahí está eso. Perfecto. Nuestro tercer circuito. Construyamos nuestro tercer circuito RC aquí muy rápido. Volveré a poner mi botón. Está bien. De hecho, vendré aquí. Vamos a ver, ¿puedo meter ese puente? Perfecto. Haremos nuestro botón. Y ahora lo que necesitamos son dos condensadores más. Creo que dijimos que aquí hay un 100 y un 220 ohm en paralelo. Así que pondré los 100 ohmios aquí. Voy a tomar un cable de puente para colocar nuestro próximo condensador en paralelo. Muy bien, y aquí está mi 220 condensador de microfaradios. Así que ahora están en paralelo. Y agreguemos un nuevo camino en paralelo a los condensadores que van a tierra a través de nuestra resistencia de 1000 ohmios en nuestro LED. Y así vamos a comprobar esto. Muy bien, eso está funcionando bastante bien. Y nuestro último botón va a venir justo aquí. Lo pondremos. Y esto era solo un condensador 470 microfaradios. Así que tomaré mi condensador de 470 microfaradios. Pondré el ánodo hacia el botón, el cátodo hacia tierra. Así de fácil. En nuestra resistencia de 1.000 ohmios, haciendo un camino paralelo para que ese condensador se descargue en nuestro LED. Muy bien, así que vamos a revisar este. Ok, así que parece que todo está funcionando. Lo que voy a hacer ahora es apagar la luz de arriba. Y vamos a cargar nuestros 4 condensadores. Muy bien, y espero que cuando los publique, veamos un efecto en cascada. Este primero se apaga primero, el último se apaga el último. 3, 2, 1. Y ahí está. Todavía tengo algo de luz ambiental en la habitación. Déjame apagar estas luces para que lo oscurezcamos mucho aquí para que podamos verlo. Está bien, estamos cargando nuestros 4 LEDs. Y voy a lanzar 3, 2, 1. Y ahí está ese desvanecimiento en cascada que esperábamos ver.
Muy bien, excelente trabajo. Espero que lo hayas disfrutado. Ojalá hayas aprendido algo. Y sientes que ahora realmente entiendes los circuitos de temporización RC. Aprenderemos esto en el próximo video. No puedo esperar a verte entonces. Hola, y bienvenidos de nuevo. En este video, vamos a ver cómo podemos usar los circuitos de temporización RC y los interruptores de transistor juntos. Ahora hemos visto cómo usar un interruptor de transistor de tal manera que una pequeña corriente que entra en la base del transistor puede encender o apagar una corriente mucho más grande que fluye desde el colector hasta el emisor. Y hemos visto cómo podemos usar circuitos RC para agregar elementos de temporización a nuestros circuitos. Así que lo que vamos a hacer ahora es trabajar en el uso del circuito de temporización RC para controlar cuánto tiempo estará encendido o apagado un transistor. Así que voy a venir aquí a mi placa de pruebas, y lo que tengo es solo un circuito RC simple. Tengo un condensador de 47 microfaradios y uno de 1000 ohm resistor. Así que vamos a tener una buena corriente fluyendo por aquí. Y cuando apago esto, obtenemos un desvanecimiento rápido. Y entonces podrías decir, ok, sabemos que podemos aumentar la capacitancia para aumentar ese desvanecimiento. O podemos aumentar la resistencia para aumentar la duración, porque lo que controla la duración de este desvanecimiento es el producto R por C. Entonces, si saco este 1K y pongo un 100K, debería tener un desvanecimiento sustancialmente más largo. El único problema es que hemos agregado demasiada resistencia. Así que casi no hay corriente fluyendo por aquí. Bueno, veamos realmente cuál es esa corriente. Así que voy a traer mi multímetro. Lo tengo configurado como un amperímetro, y lo que voy a hacer es colocarlo en serie con mis LEDs. Voy a mover mi LED aquí a la placa para descargar. Y luego engancharemos mi amperímetro. Así que ahora la corriente fluirá hacia el amperímetro, fuera del amperímetro y en tierra. Así que conectaremos a tierra ese amperímetro, y entonces veamos la cantidad de corriente que fluye a través del circuito cuando pongo una resistencia tan grande aquí, como esta resistencia de 100 kiloohmios. Así que estamos obteniendo alrededor de 0,07, esto está en miliamperios en este momento, así que 0,07 miliamperios. Y puedes ver la corriente descargando. Así que esa corriente es lentamente, ahí está. Así que se está descargando lentamente, pero esa corriente tan pequeña no es suficiente para encender el LED, ¿verdad? No es suficiente hacer que el LED brille. Pero esa corriente realmente pequeña es suficiente para empujar potencialmente a la base de un transistor, que podría encender una corriente mucho más grande que fluye desde el colector hasta el emisor. Así que echemos un vistazo a cómo podríamos hacer eso. Así que apagaré esto. Voy a sacar todo de mi placa de pruebas por ahora. Creo que probablemente sea una buena idea. Sacaremos todo por ahora y lo reconstruiremos después. Así que volvamos a la presentación. Así que lo primero que haremos es comenzar conectando un extremo de un botón pulsador a VCC. Y en el extremo opuesto de ese botón, vamos a conectar nuestra resistencia de 100 kiloohmios para que la resistencia marrón, negra, naranja, excepto que voy a introducir esa resistencia en la base de un transistor. Así que estoy usando algunos cables de puente para subirla hasta aquí. Así que cuando tengamos esta configuración, cada vez que presiono ese botón, el pequeño, que dijimos, como 0,07 miliamperios de corriente va a ser alimentado a la base del transistor, que va a ser suficiente corriente aquí para encender ese transistor. Así que vayamos a la placa de pruebas y conectemos esto. Está bien, así que aquí está mi placa de pruebas, ya tengo un cable de puente aquí. Así que bajaremos a nuestro botón pulsador. Así que ahí está nuestro pulsador. Y luego tomaré un par de cables de puente para llevarnos de vuelta a la parte superior del riel o a la mitad superior de nuestra placa de pruebas, de modo que podamos entrar en la base del transistor de la forma en que tiendo a poner nuestros transistores en la placa. Así que saltaremos esto muy bien aquí arriba. Y ahora agarraré mi resistencia de 100 kiloohmios. Así que aquí está entrando la resistencia de 100K. Solo tengo que asegurarme de que puedo meterla. Ahí vamos. Y eso ahora tiene que ir a la base de nuestro transistor. Así que pondré nuestro transistor para que las tres patas salten el hueco de la placa de pruebas. Y ahora parece que eso va a funcionar bien. Así que cuando presiono ese botón, la corriente podrá fluir. Vamos a tener una corriente muy pequeña aquí en la base de ese transistor. Hasta ahora, las cosas se ven bastante bien. Así que ahora lo que tenemos que hacer, vamos a crear el LED que vamos a iluminar en el extremo opuesto. Lo pondremos en el lado del colector. Entonces,
Lo que haremos aquí es que cuando esa pequeña corriente esté presente, vamos a querer crear un camino cerrado a tierra desde el colector hasta el emisor. Así que pondremos una resistencia de 200 ohmios aquí, rojo, negro, 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 de VCC en un LED en el colector. Y luego simplemente conectaremos a tierra el emisor. Y cuando hagamos esto, su transistor simplemente se conectará como un interruptor. Entonces, cada vez que presione el botón, un pequeño voltaje estará presente aquí, suficiente para encender el transistor. Y esa pequeña corriente permitirá que fluya una gran corriente. Entonces, en este momento, realmente no hay elementos de temporización porque esencialmente no tenemos condensador en nuestro circuito. Así que voy a agarrar mi resistencia de 200 ohmios muy rápido aquí. Y lo pondremos en el colector de la placa de pruebas. Así que aquí está mi resistencia de 200 ohmios. Bajaremos aquí. Voy a agarrar un LED. Recuerde, si aquí es donde está mi voltaje positivo, entonces la pata larga o el ánodo deben estar orientados hacia eso. Y la pata corta, el cátodo, debe ir al colector. Y ahora conectaré a tierra el emisor. Y si esto se hace correctamente, lo que acabamos de conectar es un simple interruptor de transistor, excepto que no veo nada. Así que podría haber cometido un error aquí. Vamos a comprobarlo 2 veces. Ok, VCC en mi botón pulsador, todo bien, a través de la base. Oh, justo aquí, no sé si puedes verlo, pero mis columnas no están alineadas. Así que déjame arreglar eso. Así que ahora deberíamos funcionar como un simple interruptor de transistor. Y ahí lo tenemos. Así que eso está funcionando bastante bien. Así que ahora veamos cómo podemos agregar algunos elementos de temporización para que esta pequeña corriente que vamos a esperemos que Criat mantenga ese LED encendido durante mucho más tiempo. Entonces, para hacer esto, vamos a tomar nuestro condensador de 47 microfaradios y vamos a colocarlo en paralelo al transistor. Entonces, si ves aquí, ahora cuando presiono el botón, la corriente va a fluir hacia abajo, el condensador se va a cargar. Y este condensador está en paralelo al transistor justo aquí. Así que ahora, cuando suelto el botón, el condensador va a querer descargarse. Va a descargarse a través de esta resistencia de 100 kiloohmios. Y ya vimos que eso va a crear una corriente muy pequeña. Creo que dijimos como 0,07 miliamperios, pero esos 0,07 miliamperios van a estar presentes durante bastante tiempo. De hecho, dice aquí los 100 kiloohmios, la constante de tiempo, 100 kiloohmios por 47 microfaradios es aproximadamente 4,7 segundos. Entonces, si tomamos 5 de esos, debería tomar alrededor de 23,5 segundos para que el condensador se descargue por completo. Y esto se debe a que esta resistencia es muy grande. La corriente por sí sola no sería suficiente para encender el LED, pero basta con encender el transistor para permitir que esta corriente fluya durante mucho más tiempo. Así que volvamos a la placa de pruebas, conectemos esto, y probémoslo. Así que tengo mi condensador de 47 microfaradios. Voy a colocarlo en paralelo al transistor. Así que ahora si presione mi botón, el condensador se está cargando. Y con suerte, lo que vamos a ver cuando lo suelte es que esto se quede encendido por un tiempo. Así que vamos a comprobarlo. ¿Está bien? Todavía está encendido. Está empezando a desvanecerse. Pero puedes ver que está tardando mucho más en apagarse por completo. Así que esto está funcionando muy bien. Ahora tenemos una forma de aumentar esencialmente nuestros elementos de temporización sin necesidad de condensadores gigantes, lo que sería un poco malo y peligroso, diría yo. Así que esto funciona muy bien. Así que está entrando 0,07 miliamperios. Es mantener esto encendido. Ahora, podrías decir, bueno, espera un minuto. Cuando hicimos esto antes, creo que con el amperímetro, definitivamente no tomó 23 segundos para que esto llegara a 0. El amperímetro subió a 0. Creo que probablemente fue solo la precisión del amperímetro. Así que teníamos más corriente fluyendo. Era demasiado pequeño para que el amperímetro leyera en ese punto. Así que creo que este es un muy buen lugar para detenerse. Ahora hemos visto cómo podemos combinar un par de cosas que hemos aprendido hasta ahora en esta serie de videos, como circuitos de temporización RC e interruptores de transistores. Te veré en el próximo video. Hola, y bienvenido de nuevo. En este video, te presentaré otro desafío de circuito, uno que llamaremos No me hagas esperar. Así que en nuestro último circuito que construimos, hicimos un interruptor de retardo, RC que mantenía un LED encendido durante, creo, aproximadamente como 25 segundos, y el LED estaba conectado al colector de un interruptor de transistor. Entonces, en este desafío, tienes la tarea de conectar un interruptor de retardo RC que mantiene un LED encendido durante aproximadamente 75 segundos. Entonces,
Puedes determinar el tipo de componentes que necesitas para aumentar ese intervalo de tiempo aquí, así que, de nuevo, trata de no avanzar a la siguiente diapositiva sin antes averiguarlo, y pausa el video para que tengas algo de tiempo para intentarlo. Ok, espero que hayas tenido la oportunidad de pensar en esto y conectar algo. Así que echemos un vistazo a mi solución aquí. Así que lo que he hecho es que tengo mi interruptor de transistor aquí mismo con mi LED en mi collector cell. Tengo un botón aquí que envía un pequeño voltaje a través de una resistencia de 100 kiloohmios. Y tenemos nuestra red de condensadores configurada aquí, así que tenemos esta red de temporización RC aquí mismo. Y lo que he usado son dos condensadores en paralelo, uno de 47 microfaradios y otro de 100 microfaradios. Así que la capacitancia total aquí en paralelo, lo sumamos. Así que va a ser 147 microfaradios. La constante de tiempo RC entonces de este circuito RC aquí es mi valor de resistencia de aproximadamente 1000 kiloohmios y 147 microfaradios. Cuando haces eso, van a ser unos 14.7 segundos. Así que eso significa que debería tomar aproximadamente 5 de esas constantes de tiempo para que nuestros condensadores se descarguen completamente, que es aproximadamente como 73.5 segundos. Así que, con suerte, si conectamos esto, vamos a ver que este LED permanecerá encendido en algún grado variable durante unos 75 segundos. Así que vayamos a la placa de pruebas, y conectemos esto, y veamos si funciona. Ok, entonces lo primero que haremos es que voy a poner mi interruptor de transistor en la placa. Vamos a conecte mi transistor primero. Así que pondré mi transistor en la placa de pruebas aquí. Y conectaré a tierra mi emisor. Perfecto. Y pondré mi carga en mi colector. Así que bajaré mi resistencia de 200 ohmios de VCC. Y llevaré mi LED, largo pierna hacia la resistencia, patas cortas hacia el colector. Y ahora tenemos ese camino cerrado aquí cada vez que pongo una pequeña corriente y suficiente voltaje en la base. Así que ahora vamos a cablear cómo vamos a introducir eso. Así que voy a llevar una resistencia de ohmios de 100 kilos por aquí. Y vamos a ponerla en un botón. Así que voy a dejar caer esto así. Y vamos a llevar esto a un bonito botón para nosotros. Muy bien, así que lo pondremos aquí. Y aquí está mi botón. Y así, ahora, en el lado opuesto de este botón pulsador, voy a conectarme a VCC para que cuando presione este botón pulsador, estoy enviando 9 voltios a través de esta resistencia, que va a poner una pequeña cantidad de corriente aquí, una caída de voltaje suficiente a través de la base para emitir. Y esencialmente, solo tendremos un interruptor en este punto, así que vendremos aquí, lo pondremos. Está bien, y así el interruptor está funcionando. Y ahora agreguemos nuestro elemento de temporización. Así que voy a poner dos condensadores en paralelo fuera de la base de mi transistor. Así que voy a poner otro puente aquí para tener algunos lugares para ponerlos en paralelo. Aquí está mi condensador de 100 microfaradios. Muy bien, así que lo pondremos aquí. Y luego, en paralelo a eso, pondré mi condensador de 47 microfaradios. Muy bien, ahora tenemos esas cosas configuradas. Y cuando presiono el botón, los condensadores se cargarán. Y cuando lo suelto, el condensador debería descargarse a través de la resistencia de 100 kiloohmios. Y deberíamos tener una corriente suficiente aquí durante unos 75 segundos para mantener ese LED encendido. Así que voy a levantar mi cronómetro. Y voy a configurar esto. Y así lo pondremos, no sé, aquí mismo. Y vamos a ver si subimos la cámara. Ok, eso se ve bastante bien. Puedes ver todo aquí. Así que cargaremos esto. Voy a apagar la luz del techo. Y empezaremos a cronometrar. Y vamos a ver. Está bien, así que voy a dejar que esto funcione. Siéntase libre de avanzar rápidamente el video si no desea verlo o siéntase libre de simplemente sentarse y disfrutar, supongo, de que la luz se encienda. Video playback.
Ok, así que acabamos de pasar la mitad del camino. El LED parece que todavía está encendido, está empezando a atenuarse. Pero todavía está encendido, todavía presente. Así que nos estamos acercando a la marca del minuto aquí. De nuevo, todavía estamos atenuando. Pero creo que el LED todavía está encendido. No sé si lo estamos viendo aquí en el video. Si apago esas luces, puedes verlo un poco mejor. Muy bien, y ahí hemos llegado a nuestros 75 segundos. Y parece que el LED, a todos los efectos, está suficientemente apagado. Así que parece que nuestro tiempo aquí para el circuito RC funcionó bastante bien aquí. Muy feliz con la forma en que ha resultado nuestro interruptor de tiempo RC. Y ahora tenemos una forma de determinar cuánto tiempo nos gustaría que nuestros interruptores permanezcan encendidos. Así que nos vemos en nuestro próximo video. Hola, y bienvenidos de nuevo. En este video, vamos a presentar un nuevo tipo de video llamado Build Together. En estos videos de construcción, voy a presentar algunos tipos de circuitos únicos e interesantes por los que pasaremos juntos. Lo construiré junto con ustedes, espero que sea un proceso de aprendizaje. Así que veamos nuestro primero, llamado los intermitentes de ping pong. Así que lo que vamos a hacer es crear un parpadeo de 2 LED usando 2 transistores individuales. Y por eso me gustaría que siguieran y trataran de construir esto paso a paso a medida que yo lo estoy construyendo. Y así, este tipo de circuito se conoce como un multivibrador estable. Y miraremos mucho más en los circuitos estables cuando hablemos de un chip de circuito integrado más adelante llamado temporizador 555. Esencialmente, un circuito estable es aquel que no tiene un estado estable. Así que oscila hacia adelante y hacia atrás entre dos estados. Tal vez nuestros dos estados aquí son un LED encendido y luego otro LED encendido. Y oscilará de un lado a otro. Así que mientras construimos esto, trata de pensar en lo que estás haciendo, y por qué el circuito está diseñado de la manera en que está, y por qué las cosas se comportan de la manera en que se están comportando. Así que avancemos a la siguiente diapositiva, y construyamos esto juntos. Así que vamos a empezar colocando 2 transistores en la placa de pruebas. Y vamos a necesitar algo de espacio entre ellos. Entonces no hay necesidad de usar realmente solo una pequeña porción de la placa de pruebas, así que los espaciaremos. Así que voy a venir aquí a mi cámara. Así que aquí está mi placa de pruebas. Voy a tomar mi primer transistor. Voy a poner el lado curvo, asegurándome de que el lado curvo esté a la izquierda aquí. Lo pondremos aquí. Así que voy a dejar eso, y pondré mi segundo transistor más lejos. No hay necesidad de usar solo un poco de espacio aquí. Así que vamos a dejar ese aquí mismo. Perfecto. Así que ahora tengo mis 2 transistores en la placa de pruebas. Y vamos a usar cada uno de estos 2 transistores, esencialmente, como interruptores de transistores que van a controlar 2 LEDs. Van a oscilar encendido y apagado, hacia adelante y hacia atrás. Así que ahora vamos a configurar los LEDs para el circuito. Así que vamos a conectar a tierra el emisor de cada lado del transistor. Y luego en el colector, vamos a usar una resistencia de 200 ohmios rojo, negro, 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 en un LED en el colector. Y así, de nuevo, solo queremos asegurarnos de que el cátodo del LED, la pata corta, vaya al colector. Puedes elegir los colores que quieras. Elegí el rojo y el verde porque acabamos de celebrar la Navidad aquí, y por qué no, ¿verdad? Así que estos son nuestros colores navideños, el rojo y el verde. Así que volvamos a la placa de pruebas, y pongamos estos. Así que lo primero que haré es conectar a tierra el emisor de cada transistor. Y con suerte, puedo colocar estos puentes sin demasiado problema. Está bien, así que ahí está el grounded. Y vamos a conectar a tierra el segundo emisor. Supongo que ese es quizás el primer emisor. Ok, perfecto. Y así que ahora tomaremos resistencias de 200 ohmios en VCC. Entonces, viniendo de VCC, tengo una resistencia de 200 ohmios. Y luego necesito poner un LED. Pondré el ánodo hacia la resistencia, el cátodo hacia el colector. Muy bien, entonces ahí está eso. Perfecto. Y vamos a hacer algo similar aquí para nuestro segundo transistor. Así que tomaré una resistencia de 200 ohmios de VCC y luego tomaré un LED y lo pondré en el ánodo hacia la resistencia, cátodo o pata corta hacia el colector del transistor. Ok, perfecto. Así que parece que esos caminos están bien configurados aquí para que la corriente fluya cuando encendemos los transistores. Así que ahora agreguemos un circuito de temporización RC al primer transistor. Así que vamos a hacer esto pasando de VCC a, usaremos una resistencia de 10K. Así que 10K es marrón, negro, negro, rojo. Y luego vamos a entrar en nuestro condensador.
Usaremos un condensador de 100 microfaradios. Así que vamos a configurarlo para que la pata corta está aquí en la resistencia y la pata larga o el ánodo del condensador va a entrar en el colector del transistor y se encontrará con la pata corta del LED. Entonces, si lo pensamos, cuando la corriente va a fluir por aquí, la corriente va a fluir hacia abajo. Va a llegar aquí y se va a acumular en ese condensador cada vez que encendamos este transistor. Entonces, cuando encendemos este transistor, la corriente va a fluir. No solo se encenderá el LED, sino que este condensador también se cargará. Así que pongamos eso. Está bien, así que tengo mi resistencia de 10K. Pondré mi resistencia de 10K aquí mismo. Está bien, y ahora tomaré mi condensador 100 microfaradios y me aseguraré de que la pata corta esté hacia la resistencia y la pata larga vaya al colector. Muy bien, así que creo que eso está bastante bien allí. Volvamos ahora y veamos la presentación. Y haremos algo similar, creo que, a nuestro segundo transistor. Así que para nuestro segundo transistor en este momento, haremos exactamente lo mismo. Vamos a poner una resistencia de 10K de VCC en un condensador de 100 microfaradios. Vamos a tener la pata corta, el cátodo aquí en la resistencia, la pata larga, el ánodo, en el colector para que cuando este transistor se encienda y la corriente fluya aquí, la corriente puede fluir y la carga se acumulará en el condensador solo cuando éste se esté encendiendo. Así que volvamos a la placa de pruebas. Así que tomaré mi resistencia de 10K. Lo pondremos. Está bien, así de simple. Y ahora tomaré mi condensador. Me aseguraré de que el cátodo esté hacia la resistencia y la pierna larga es hacia el colector. Ok, perfecto. Así que ahora eso está dentro. Así que, de nuevo, cuando esto se enciende, la corriente va a fluir. Cuando la corriente va a fluir, el condensador se va a cargar. Está bien, volvamos a nuestra presentación. Creo que ya casi hemos terminado aquí. Así que ahora, si lo pensamos, los condensadores se cargarán cada vez que un transistor se encienda a medida que la corriente fluye del colector al emisor. Así que lo que necesitamos es una forma de descargar estos condensadores. Y también necesitamos algo para encender los transistores en la base. Así que en realidad podemos hacer ambas cosas tomando la pata corta o el cátodo de nuestro segundo condensador. Así que tomaremos la pata corta justo aquí, y la introduciremos en la base de nuestro primer transistor. Así que ahora, cuando el segundo condensador se ha cargado y se descargará y encenderá este condensador. Así que volvamos aquí. Conseguiremos un cable de puente. Es posible que tenga que usar cables de puente más grandes solo por cómo he configurado esto. Así que voy a tomar un cable de puente aquí, lo pondremos. Y entraremos en la base aquí mismo. Y así, tan pronto como hice eso, pueden ver que ese transistor se encendió porque teníamos una forma de que este condensador se descargara, este condensador se descargó, lo enciende. Y ahora nuestro LED está encendido. Este condensador está cargado, lo que significa que necesitamos una forma de descargar ese segundo condensador. Bueno, descargar el segundo condensador no debería ser un gran problema. Para descargar el segundo condensador, solo necesitamos colocar un cable de puente desde la pata corta del primer condensador hasta la base de nuestro segundo transistor. Y así tendremos un efecto similar aquí. Y ahora cuando este condensador se descarga, va a encender este transistor. Cuando este transistor se encienda, este condensador se va a cargar. Y cuando se descargue, encenderá este condensador, lo que permitirá que la corriente fluya, cargando este condensador. Y deberíamos tener esta oscilación de ida y vuelta. Así que echemos un vistazo. Así que volveremos por aquí. Y agarraremos un último cable de puente aquí. Y voy a entrar en el cátodo de mi primer condensador en la base de mi transistor. Tengo que meterlo en eso. Ahí vamos. Y así deberíamos ver una oscilación. Y eso es exactamente lo que estamos obteniendo. Así que eso está funcionando muy bien. Así que estamos teniendo una carga y descarga constante de nuestros condensadores. La descarga alimenta la base del transistor opuesto, que está cargando el condensador en ese transistor, que vuelve a alimentar la base opuesta. Así que es bastante bueno. Así que exploremos. Una de las cosas que podríamos hacer aquí es que puedes explorar el efecto del circuito RC intercambiando el condensador de 100 microfaradios o la resistencia de 10K. Y puedes ver cómo los elementos de temporización pueden cambiar. Así que es una cosa interesante que podría ser capaz de experimentar con.
Así que en realidad, tengo un condensador 220 faradio. Voy a sacar este 100 microfaradio capacitor. Y vamos a enchufar el 220. Y veamos qué notamos. Así que ahora notamos que la duración que esto permanece encendido es mucho más largo. Y luego este es significativamente más corto. ¿Y si sacamos el 220 y ponemos algo más pequeño? Vamos a poner, aquí hay un 47 microfaradio. Así que ahora deberíamos ver con suerte que ese LED verde solo permanezca encendido por un periodo de tiempo más corto, y definitivamente lo vemos ahora. Así que un pequeño circuito. Esto se llama el multivibrador estable porque no hay un estado estable. Sigue oscilando hacia adelante y hacia atrás. Y de nuevo, vamos a hablar más sobre los multivibradores estables en el futuro. Pero pensé que este era un buen resumen de algunas de las cosas que hemos estado aprendiendo con los interruptores de transistores y los circuitos de temporización RC. Así que espero que hayas disfrutado de este video. Y espero verte en el próximo.